Dada la fuerza de este nuevo recluta, la Vía Láctea, siempre y cuando se le dé suficiente tiempo, podrá ganar créditos militares en cualquier caso y en cualquier cantidad que quiera, se dijo el capitán en silencio. También podrá continuar mejorando. Parece que al regresar al ejército esta vez, tendré que acogerse con esta nueva Vía Láctea. Para la próxima misión a nivel de reencarnación, si todavía no puedo convertirme en un dios verdadero, me temo que la esperanza de lograr una misión de nivel de reencarnación caerá en esta nueva Vía Láctea. El capitán entendió esto bastante bien. Por ahora, podría depender de algunos medios externos para tratar de matar a esta nueva Vía Láctea. Sin embargo, si se le diera un tiempo suficiente, este nuevo recluta, la Vía Láctea, ciertamente lo superaría. Como no podía derrotar a Luo Feng, lo más inteligente era hacer amigo de él. Ese maestro de leyes es simplemente demasiado fuerte. Ninguno de los dioses verdaderos de toda nuestra montaña, Xuan Yu, tiene una habilidad tan aterradora de esquivar a corta distancia como él. Los 5 dioses verdaderos que habían intentado progresivamente obstruir el camino de Luo Feng antes estaban muy conmocionados, especialmente los 3 dioses verdaderos que acababan de comenzar a crear obstrucciones. Ahora, sentían aún más perdidos. Incluso con los 3 trabajando juntos, este maestro de leyes había podido escapar de su asedio con gran facilidad. Era como si les estuviera burlando. Ese maestro de ley definitivamente se convertirá en un dios verdadero. Y él será un verdadero de nivel superior, lo más aterrador. Si se basa aún más en un tesoro de tipo autómata, me temo que será nada menos que un verdadero dios invencible del espacio vacío. Sí. Es raro que un dios verdadero coincida uniformemente con un verdadero dios del espacio vacío, y si uno quiere lograr eso, al igual que ese maestro de leyes anteriormente, es posible lograr tal hazaña. Los 5 dioses verdaderos estuvieron de acuerdo por unanimidad. Cuanto más avanzó hacia arriba, más débil se volvió un tesoro tipo autómata. Cuando los maestros de la ley se basaron en el poder de los tesoros de tipo autómata, muchos de ellos podrían volverse igual en vigor con los verdaderos dioses. Por otro lado, en todo el mundo de Jin, era raro que un dios verdadero coincida uniformemente con un verdadero dios del espacio vacío con la dependencia de los tesoros tipo autómata. Pero todos sintieron que si fuera ese maestro de ley antes, mientras se convirtiera en un dios verdadero, podría lograr esto. En el cielo, por encima de las 9 pantanos de humo, se transmitían combates de poderosas ondas. Esto se debió a la presencia abrumadora de 6 dioses verdaderos del espacio vacío de 9 marismas de humo y la montaña Xuan Yu suspendida en el aire sin participar en ningún fuego cruzado. 9 humo, los 3 combinados somos, increíblemente, todavía no somos un rival para ti. ¿Cuántas veces ha sido? Los 3 dioses verdaderos de los espacios vacíos de la montaña Xuan Yu se lamentaron. Ku Wan. 9 humo tenía un cuerpo diabólico que se parecía a un pulpo y 9 caras humanas. También tenía una hermosa voz. ¡Qué impresionantes son todos ustedes! Solo 3 de ustedes, pero no puedo romper su ley de combinación. Si los 4 dioses verdaderos de los espacios vacíos de su montaña Xuan Yu vienen aquí, supongo. ¿MM? 6 dioses verdaderos del espacio nulo presenciaron todo lo que ocurría debajo de sus pies a la vez. ¡Qué impresionante esquivación de combate cerrado! ¡Impresionante! Incluso los verdaderos dioses del espacio nulo no pudieron detener sus alabanzas. Con la cuchilla posicionada como la punta de corte y su propio cuerpo como el mango de la cuchilla, se había convertido en uno con su cuchilla para formar una cuchilla de batalla. Cuando se mueve, la cuchilla se vuelve más nítida y más poderosa. A veces, chocará y tomará prestada la fuerza de su enemigo. Y otras veces, mientras el enemigo se intenta resistir, ya estaría a la deriva lejos. 9 humo no pudieron evitar maravillarse en el momento en que obtuvo una comprensión de lo que acababa de presenciar. ¡Qué plan tan ingenioso para poder crear una técnica de combate tan cercano! ¿Con la cuchilla colocada como la punta de corte y su propio cuerpo como el mango de la cuchilla? Los otros dioses verdaderos del espacio vacío se iluminaron al instante. Estos verdaderos dioses del espacio nulo eran conscientes de que sus técnicas de esquivación de combates cerrados eran mucho más impresionantes que ese maestro de leyes.
Pero tenían la ventaja de una base más fuerte, una comprensión más fuerte y una mejor comprensión sobre el espacio vacío. En términos de cuán sutiles y maravillosas eran estas técnicas de combate cerrado, y los diversos aspectos increíbles de la misma, todos sabían que cuando todavía eran la ley, estaban muy lejos de este nuevo recluta. Este nuevo recluta debe ser alguien que el East Ejército tenga la intención de centrarse en cultivar. Sí. Creo que ya podría ser colocado en la lista de nombres. Los verdaderos dioses de los espacios vacíos estaban discutiendo mientras intentaban llegar a un veredicto. 9 Humo respondió, este es sin duda un genio extraordinario, una vista rara en nuestro mundo de Jin. Si se le da suficiente tiempo, en el futuro, es muy posible que se selle con un título para convertirse en un gran ser titulado. ¿Un gran ser titulado? Los otros dioses verdaderos de los espacios vacíos estaban asombrados. ¿Sellado con un título? Incluso para estos 6 verdaderos dioses del espacio vacío, ninguno había sido sellado con un título antes. Ser sellado con el nombre de un Jin fue el sueño de innumerables dioses verdaderos del espacio vacío, algo que todos deseaban mucho. Al igual que los verdaderos dioses, ciertamente era posible que los verdaderos dioses se sellen con un título, pero los requisitos eran mucho más intensos, y esa intensidad podría alcanzar un grado tan increíble. Cuanto más débil era un dios verdadero, más estrictos eran los requisitos de ser sellados con un título. Si uno lograra el nivel de un general dentro del ejército entonces de inmediato, sería sellado con un título. Lejos en la distancia, en medio de los parches cubiertos de hierba del pantano, Luo Feng permaneció bien oculto. Habiendo confiscado un verdadero cadáver de dios de 9 marismas de humo, al menos he logrado esta misión a nivel de desastre. Luo Feng reveló un rastro de una sonrisa. Sin embargo, su mayor conclusión no era ese verdadero cadáver de dios, sino, más bien. Cuando estaba atravesando el campo de batalla a nivel de dios verdadero antes, recolecté muestras de sangre, escamas, pelos y algunos otros componentes del cuerpo de un total de 212 dioses verdaderos, todos los cuales reuní del pantano o parches de hierba salvaje en los que los dioses verdaderos lucharon. Con mi poder piadoso, tengo la esperanza de convertirme en un dios verdadero, pero las muestras anteriores de genes de la vida de los verdaderos dioses fueron muy pocos para ser útiles. Esta vez, he recogido más que suficiente. Después de que esta época haya terminado, puedo elegir ingresar o dejar el mundo de Jin. Para entonces, dejaré que mi nuevo cuerpo oceánico remoto tome estas muestras de sangre, escamas y cabello. Luo Feng estaba muy satisfecho con este pensamiento mientras continuaba observando el verdadero campo de batalla a nivel de Dios desde lejos. Al observar los acontecimientos en el campo de batalla de nivel de Dios True, existía la posibilidad de que surgiera una oportunidad. Habiendo encontrado el robo de los cadáveres de Dios verdadero de los 2 maestros de la ley, el capitán y el nuevo recluta, la Vía Láctea, y los más de 10,000 dioses verdaderos de las 2 partes que se dedican al fuego cruzado dentro de la Vine Pantano Púrpura estaban de moda. No pagaron la primera vez que el capitán robó un verdadero cadáver de Dios, pero la segunda vez que un nuevo cadáver de Dios fue robado por un nuevo recluta, esta vez por la Vía Láctea, estaban extremadamente perplejos. Sin embargo, no importa cuán desconcertados estuvieran, apoderando un verdadero cadáver de Dios, fue un acto de provocación hacia los dioses verdaderos vivos. Atrapa a los 2. Atrápalos, o ambos, 9 marismas de humo, y tú, la montaña Xuan Yu, serán avergonzadas. La próxima vez. Solo espera hasta la próxima vez que aparezcan. Los atraparemos. Estos verdaderos dioses estaban muy atentos. Cuando ambos campos luchaban entre sí, ocasionalmente, habría uno aniquilado, por lo tanto, cayendo justo dentro del pantano. Los otros dioses verdaderos, ya sea intencionalmente o accidentalmente, no se desviarían demasiado de esta región. Más a fondo, todos estaban detectando con sus poderes piadosos. En el momento en que había signos de ondas, rodearían rápidamente toda la región. Sin embargo, Luo Feng y el capitán fueron muy inteligentes. Cada uno de ellos tenía un verdadero cadáver de Dios de los 9 marismas de humo, por lo que no tenían prisa. Pero el fuego cruzado entre Xuan Yu Mountain y Nine Smoke Mars, 2 grupos poderosos, era largo y tedioso.
Hubo momentos en que ambas partes se enfrentaron entre sí y lucharon como locas. Hubo momentos en los que lucharon en batallas en las que una de las partes persiguió cuando la otra escapó como si estuvieran jugando gato y ratón. Cuanto más se prolongó esta loca batalla, más intenso se volvió el entrenamiento y el perfeccionamiento de las habilidades para estos maestros de leyes. Del mismo modo, cuanto más persistiera la lucha, más frecuente se volvió la aniquilación de los dioses verdaderos. Y así, los verdaderos dioses de ambos grupos de las principales potencias comenzaron a sentir la ira. Además de todo eso, Luo Feng y el capitán permanecieron oscurecidos de la vista. Un día, 2 días, 3 días, medio mes, un mes. Al igual que la misión militar de un maestro de leyes, exigiendo que obtengan un verdadero cadáver de Dios, simplemente no es realista. Supongo que esos 2 maestros de leyes han logrado sus misiones y se han ido. Los grandes seres de los 2 grupos de las principales potencias estaban perdiendo interés gradualmente en los verdaderos cadáveres de Dios que habían perdido. Nosotros, 2 grupos diferentes de poder, incluso si luchamos unos contra otros, o incluso si no vemos necesidad de salvaguardar nuestros verdaderos cadáveres de Dios, no hay razón para que debamos dejar que se alejen más los cadáveres. Cada uno enviaremos un Dios verdadero para recoger los cadáveres que nos pertenecen, y durante la colección, ambas partes no se atacan entre sí. ¿Qué opinas de mi propuesta? Una voz se transmitió rápidamente en respuesta. Muy bien, hagamos eso. Nine Smoke Mars y Swan Yu Mountain designaron a un Dios verdadero para ser enviado para recoger los cadáveres pertenecientes a sus fallecidos dioses verdaderos. Hua. Hua. Un dios verdadero tribal, completamente cubierto de rojo, transformado en una racha de luz fluida y se propuso recoger los numerosos cadáveres de los verdaderos tribales. En ese momento, ni una sola bestia verdadera dios de 9 marismas de humo lo atacó. Al mismo tiempo, una bestia verdadera de 8 alojas con un cuello largo también voló para recolectar los cadáveres de los verdaderos dioses de la bestia. Después de cerca de 3 meses de lucha, había más de 20 cadáveres verdaderos de Dios, y esta bestia verdadera Dios los recogió a todos en un solo aliento. ¡No! Deja algunos atrás. El capitán y sus guerreros observaron con ojos ardientes. Todos estaban en la cima de la ansiedad. ¡Capitán! ¡Capitán! Los otros guerreros estaban en pánico. Habían esperado cerca de 3 meses. Anteriormente, habían visto esos muchos cadáveres de Dios verdaderos por ahí. ¿Cómo podrían no haber sido tentados por la vista? Pero su capitán había dado órdenes estrictas, y así, nadie hizo un movimiento. Ahora, todos los verdaderos cadáveres de Dios habían sido quitados. Debajo de sus gigantescos cuernos curvos, los ojos grises del capitán barrieron a los guerreros a su alrededor mientras ladraba sus órdenes. Puedes ir solo si quieres. Nos estaban cebando deliberadamente. Ahora, no nos pagan en absoluto, recuperando todos los cadáveres. ¿Podría ser que todos estén pensando en matar a un Dios verdadero? Matar a un Dios verdadero, incluso con nuestros esfuerzos conjuntos, tomaría mucho tiempo. Antes de que pudiéramos esperar tener éxito, lo más probable es que estemos rodeados de miles de dioses verdaderos. Los guerreros estaban ansiosos y enojados, pero también estaban perdidos en cuanto a lo que deberían hacer. Esperar. Espera la oportunidad correcta. El capitán gritó. Después de todo, tenemos toda una época. En otra parte, Luo Feng vigilaba de cerca cada movimiento realizado por ese verdadero dios de la bestia escamosa, de cuello largo y de 8 altas. Estaba prestando tanta atención a cada uno de sus movimientos porque esta bestia verdadera Dios acababa de recolectar 26 Dios verdadero corpses de una vez. Un solo cadáver de Dios verdadero vale 10,000 créditos militares, se dijo Luo Feng. 26 verdaderos cadáveres de Dios valdrán 260,000 créditos militares. Luo Feng sentía su corazón conmovedor de emoción mientras veía a la bestia verdadera Dios. Esta bestia verdadera Dios fue enviado aquí para recoger los cadáveres porque su estado no es lo suficientemente alto. A juzgar por su actuación durante el combate cuerpo a cuerpo antes, su poder es bastante ordinario, ni siquiera parece tener una verdadera armadura de nivel de Dios. No hay armadura de nivel de Dios verdadero.
¿Y el poder que era más débil que un dios verdadero? Luofeng estaba tan tentado. Había gastado 8 millones de épocas de cultivo minucioso para alcanzar su poder y fuerza actuales. Basado en su propio juicio, matar a esta bestia más débil, dios verdadero, que no poseía una verdadera armadura de nivel de dios, sería un pedazo de pastel. Pero necesitaba pasar algún tiempo trabajando en algo, pero incluso este corto periodo de tiempo sería más que suficiente para los dioses verdaderos. Podrían rodearlo rápidamente en poco tiempo. Si confiara en su técnica de esquivación de combates cerrados, aún podría escapar de un asedio por algunos dioses verdaderos. Pero si el número se incrementó a unas pocas docenas de dioses verdaderos, o incluso 100 dioses verdaderos, Luofeng solo podía depender del bote del mausoleo para escapar. Si hubiera más de 100 dioses verdaderos, tal vez incluso el bote del mausoleo no podría escapar. Esperar. Tengo que esperar la oportunidad correcta. Los ojos de Luofeng estaban encerrados en esa bestia verdadera de 8 altibajos. Anteriormente, cuando estaban recolectando cadáveres, nadie había hecho ningún movimiento para atacarlo. Pero cuando terminó la colección de cadáveres, todavía volvería a entrar en el campo de batalla y continuaría luchando como lo hacía normalmente. Su poder era más débil, según lo que Luofeng había observado, pudo juzgar gradualmente la magnitud del declive del poder de esa bestia verdadera dios. Una disminución adicional del 20% de su poder, y luego su cuerpo será lo suficientemente débil. Dada la fuerza de mi poder ahora, si tuviera que lanzar un estallido de fuerza completa, definitivamente podría matarlo en poco tiempo. Luofeng encerró los ojos en esa bestia de 8 altibajos, dios verdadero, mientras esperaba el momento adecuado para hacer su movimiento. Hubo decenas de millones de maestros de leyes combinadas de la montaña Xuanyu y 9 marismas de humo. Un tercio de ellos ya había muerto. Era una cuestión de entrenamiento y proyección. Muchos maestros de ley que sobrevivieron esto rápidamente se convertiría en dioses verdaderos. Ese idiota, Vía Láctea, quiere obtener un cuerpo de un dios verdadero. ¿Realmente cree que es tan fácil? Gu, escola cortado, e inmediatamente se movió en el vasto campo de batalla de 9 marismas de humo. A veces, corría hacia los guerreros tribales de la montaña Xuanyu, rugiendo. ¡Matar! ¡Mata a esos bastardos de la montaña Xuanyu! Algunas bestias extrañas a su lado también rugieron y cargaron por los guerreros tribales. 9 pantano de humo era enorme, y había muchos maestros de leyes. Podría haber habido maestros de leyes nacidos y los viejos maestros mueren durante la batalla. Conocer el 80% de la ley fue útil. Vieron que Gu era una bestia extraña, y estaban tratando de matar a los guerreros tribales de la montaña Xuanyu. Asumieron que era solo un camarada que no conocían. ¡Mata, mata! Gu se estaba volviendo loco al matar. Una vez que murió una extraña bestia, inmediatamente tomó las armas y armaduras caídas. Solo he ganado 1,2000 puntos militares en 3 meses. Gu se sintió ansioso. El campo de batalla fue enorme. Solo podía tomar armas y armaduras. Además, necesitaba tener mucho cuidado. Después de todo, el campo de batalla era caótico, y si no prestaba suficiente atención, podría ser asesinado. En el otro extremo del campo de batalla de 9 pantanos de humo. Ten cuidado, a todos. Somos maestros de leyes muy poderosos, pero es una guerra entre más de 10 millones de maestros de leyes. Ku Luoni y su amigo murieron porque no eran lo suficientemente cuidadosos. Necesitamos tener muchos créditos militares para obtener, pero tenemos que tener mucho cuidado. Los soldados dirigidos por Kufa también estaban en el campo de batalla. Todos eran guerreros tribales, por lo que fingían venir de la montaña Xuanyu. Sí. Entiendo. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Todos los soldados estaban ansiosos. Pero eso fue solo en la superficie. En el fondo, todos esos soldados entendieron que cuanto más murieron sus compañeros de equipo, más armas y armaduras podrían ganar para ellos mismos. Todos ellos combinados tenían apenas más de 10,000 armas y piezas de armadura. Eso fue al menos lo suficiente como para obtener más de 10,000 créditos militares para que al menos un soldado pudiera sobrevivir a la tarea.
Los compañeros de equipo que murieron fueron realmente algo bueno para ellos. Sin embargo, nadie estaba personalmente dispuesto a morir. Los soldados liderados por Kufa y Yu Luo y Wu que actuaban solo estaban tratando de obtener las armas y armaduras de 9 marismas de humo. Y, por supuesto, podían colarse en algunas armas y armaduras de los grandes seres de la montaña Xuan Yu siempre que los militares no detecten nada sospechoso. 9 pantano de humo estaba más que enorme. No pudieron obtener tantas armas y armaduras. Estaba destinado que la mayoría de ellos morirían en el campo de batalla o se ejecutarían en función de las reglas militares. Sin embargo, todavía no fueron al campo de batalla de los verdaderos dioses. En la periferia del campo de batalla de los verdaderos dioses, la guerra había durado casi 4 meses. Luo Feng estaba esperando silenciosamente una oportunidad. Sin embargo, los soldados liderados por el capitán estaban en pánico. Un soldado delgado con armadura dorada oscura transmitió su voz furiosa. «Capitán. Siempre eres un pollo. No tendremos tanta oportunidad de cosechar los créditos militares después de la guerra. Sin créditos militares, solo podemos huir. Sin embargo, si el ejército nos quiere muertos, solo sobreviviremos por un corto tiempo. Tenemos que ganar créditos militares para sobrevivir. Así es, capitán. Necesitamos hacer algo. Queremos vivir. Queremos créditos militares». Varios soldados se estaban volviendo frenéticos, mientras que los otros soldados también miraron al capitán nerviosamente. Los ojos fríos bajo la gran bocina del capitán del equipo miraron a sus compañeros de equipo. Sabía que esos soldados estaban ansiosos. Tenía un verdadero cuerpo de Dios, por lo que no necesitaba preocuparse por la supervivencia. Sin embargo, los soldados debajo de él no podían estar tan a gusto. «Sería un suicidio para que vayas al campo de batalla de los verdaderos dioses», dijo el capitán con frialdad. «Lo sabemos. Por eso no vamos allí. Sin embargo, innumerables maestros de leyes están luchando entre sí en este momento, y todos son créditos militares potenciales. Mientras tengamos suficiente tiempo y obtenemos muchas armas y armaduras, podemos ganar suficientes créditos militares. Tendremos una mejor oportunidad de sobrevivir al campo de batalla de los maestros de derecho». «Así es, capitán. Vamos al campo de batalla de los maestros de derecho». Todos miraron al capitán. El capitán se burló. «¿Recoge armas y armaduras para 10,000 créditos militares? ¿Cuánto tiempo crees que llevará? Si realmente quieres ir, solo ve. No te detendré. Sin embargo, le enviaré un mensaje a través del token de comunicación en un momento crucial. Dime tus coordenadas y debes venir. De lo contrario». «Sí, capitán». «Entendemos, capitán. Si el capitán nos convoca, estaremos allí lo antes posible». «Capitán, ahora iremos al campo de batalla». «Seguiremos tu pedido, capitán». Todos los soldados respondieron, luego se fueron en secreto. Después de un corto tiempo, los soldados bajo el capitán se habían ido. El capitán sacudió la cabeza y se burló. «Parece que todos están en pánico bajo la amenaza de la muerte». El capitán miró a esos soldados desde el fondo de su corazón. Sin embargo, después de todo, eran soldados del ejército del río Paizan. Si cooperaron, podrían ejercer un tremendo poder. Si pudiera guiarlos bien, podrían lograr algunas tareas fácilmente. No se rendiría con ellos a menos que tuviera que hacerlo. Luo Feng y el capitán del equipo estaban parados en diferentes puntos en la periferia del campo de batalla de los verdaderos dioses. Estaban preparados para mostrar su verdadero yo en cualquier momento. «Aullido». La extraña bestia verdadera Dios con 8 garras y un cuello largo tenía su único ojo reluciente. Su poder ya había caído. Los verdaderos dioses como el que no tenían una verdadera armadura de Dios eran inferiores a esos verdaderos dioses que se habían unido al ejército. Problemas menores como limpiar el campo de batalla, patrullar y tomar los cuerpos de su propio lado, todos cayeron sobre esos verdaderos dioses. Sabían que era porque no eran lo suficientemente poderosos, por lo que tratarían de entrenar a sí mismos. Sin embargo, en una pelea como esta, elegirían evadir los ataques una vez que sintieron que su poder había caído.
Maldita sea. Una vez que un Dios verdadero muere, las armas y la armadura caerán de su cuerpo, y serán incautados por el enemigo que lo mata. Todavía no tengo nada. La verdadera armadura y armas de nivel de Dios eran preciosas. Sin embargo, esas armas y armaduras que eran inferiores eran muy comunes. La mayoría de los maestros de la ley los tenían. En World of Hin, incluso 1,000 tesoros verdaderos de Pinnacle no podrían igualar un tesoro verdadero supremo. Debo obtener una verdadera armadura de Dios. Tengo que hacerlo. La extraña bestia extraña de 8 alojamiento, Dios verdadero, seguía deambulando. Había estado evitando peleas y buscando una oportunidad. Si un verdadero Dios que tuviera una verdadera armadura de Dios murió, intentaría todo lo que está en su poder para apoderarse. Sin embargo, fue muy difícil para los dioses verdaderos a ese nivel morir, e incluso si murieron, no tendría muchas posibilidades de aprovecharlo. De lo contrario, ya habría tenido una verdadera armadura de Dios. Vagaban en diferentes áreas en el campo de batalla de los verdaderos dioses. Si no hay otros dioses verdaderos alrededor, dijo el capitán, ansioso, puedo matar a esa bestia extraña de 8 alojamientos si uso mi tipo de máquina valioso para luchar contra él. Pero es el campo de batalla de los verdaderos dioses, ha recolectado más de 30 cuerpos de dioses verdaderos. Allende. Luo Feng parecía tranquilo mientras miraba a la extraña bestia verdadera Dios con 8 garras. Siguió deduciendo las coordenadas. Su poder ha caído, se dijo a sí mismo. Y no tiene una armadura de tesoro verdadera suprema para proteger su cuerpo. Puedo garantizar que pueda matarlo en poco tiempo. Luo Feng confirmó la posición de Dios verdadero de la bestia extraña. Mientras continuaba deambulando, Luo Feng comenzó a actuar también. No se movió rápidamente, ya que no quería que sus ondas fueran detectadas por el poder piadoso. Se acercó al campo de batalla de los verdaderos dioses. Se movió muy lentamente y fue paciente. Le llevó más de 3 días acercarse a la extraña bestia, y entró en el campo de batalla de los verdaderos dioses. Espera. Luo Feng se dijo a sí mismo. Esperar. Esperaré el momento correcto. Luo Feng siguió reteniendo su poder. Durante los últimos 3 días, y ahora, en este momento, estaba cada vez más agresivo. Olvidó todos los demás pensamientos y se centró solo en un objetivo: matar a esa extraña bestia de 8 altizos, Dios verdadero, lo antes posible. Este era su único objetivo. Su poder explotó. Luo Feng tenía un fuerte impulso de sacar su cuchilla. ¿Por qué su poder solo podría hacer un gran avance en las batallas de vida y muerte? Cuando se trataba de batallas de vida y muerte, su instinto natural concentraría todos sus pensamientos, invocando un gran potencial. Definitivamente fue peligroso. ¿Qué tan loca fue la idea de matar a un dios verdadero en un campo de batalla de 10,000 dioses verdaderos? Era una locura, sin embargo, por eso Luo Feng se emocionó aún más. Una oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad. Luo Feng observó a la extraña bestia de 8 altizos, Dios verdadero, de lejos. Por el momento, la extraña bestia continuaba cuidadosamente, claramente no quería luchar contra los poderosos dioses verdaderos de la montaña Xuan Yu. Apenas podía luchar contra esos débiles dioses tribales. Poco a poco, se acercó a la ubicación de Luo Feng. Los ojos de Luo Feng brillaron de repente. Se volvió lívido. Este es el momento. ¡Hon! Su velocidad se aceleró, y su poder piadoso comenzó a quemarse sin descanso. ¡Hon! El primer volumen de Duan Mie. ¡Hon! Él quemó aún más su poder piadoso. El segundo volumen de Duan Mie. Esta fue la segunda ganancia más grande que había logrado en los últimos 8 millones de épocas, terminando el segundo volumen de Duan Mie. ¿Qué? La extraña bestia verdadera Dios, que había estado procediendo con tanto cuidado, dio la vuelta a su larga cabeza. Su ojo individual miró hacia atrás en estado de shock. Una gigantesca sombra de cuchilla borrosa corrió hacia él con una fuerza feroz. Él es solo un maestro de derecho. No importa cuán impresionante sea su técnica de esquivación de combates cerrados, su fundación de comprensión de la ley es tan superficial.
Por lo que podemos ver, las técnicas de batalla que puede comprender no superará lo que se espera de él. La verdadera bestia de 8 alojas estaba llena de confianza en sí mismo. Anteriormente, había saltado en estado de shock, pero en el momento en que determinó que era simplemente un maestro de ley con el que estaba tratando, ya no se aferraba a ningún rastro de preocupación. Su línea de pensamiento no estaba mal. La fundación determinó la técnica. Un maestro del universo, poder crear una técnica secreta que alcanzó el 6º nivel, ya que el nivel superior ya era lo suficientemente adecuado como para ser considerado como increíble. Antes de Luo Feng, dentro del océano universo, no había tal precedencia. Incluso Luo Feng tuvo que confiar en la ayuda del espacio de la herencia para poder crear una técnica secreta que alcanzó el 6º nivel como el nivel superior. ¿7º nivel como la parte superior? Las generaciones del río Duandong habían sido tan grandes y poderosos, pero solo un poco más de la mitad lograron crear técnicas secretas en este nivel. En cuanto al 8º nivel, de las generaciones del río Duandong, solo 2 habían lograr este nivel. Pero para los dioses verdaderos, incluso un dios verdadero ordinario, ser capaz de crear técnicas secretas en el 7º nivel como la parte superior del 8º nivel no era nada extraordinario. En cuanto a algunos dioses superverdaderos, el 9º nivel o incluso el 10º nivel se podía alcanzar. Esta fue la diferencia en la fundación. Cuanto más alta fuera la base de uno, más a gusto sería cuando se trataba de comprensión. Esta verdadera bestia de 8 alojas, Dios verdadero, era un verdadero Dios para empezar. La técnica secreta que ejecutó sería naturalmente en un estándar determinado. Debe ser bastante codicioso para pensar en atacarme. Debe estar mirando la gran cantidad de cadáveres de Dios verdaderos que he recolectado. La bestia de 8 alojas Dios esperaba el resultado de su lucha. Ja ja ja. Un joven que es maestro de derecho y es bastante impresionante. Debe ser una de las élites de nivel mejor del ejército y debe haber sido otorgado con una verdadera armadura de Dios. Nunca hubiera esperado obtener mi verdadera armadura de Dios de un maestro de leyes. Jon. La verdadera bestia de 8 alojas no intentó escapar. Por el contrario, acusó adelante como Mad. La gigantesca figura de la cuchilla y la enorme bestia estaban aullando mientras ambos rasgaron las vides moradas circundantes para cargar directamente entre sí. Varios dioses verdaderos que luchan en el campo de batalla lejano ya habían notado que en la región al borde del campo de batalla, había aparecido una figura borrosa de la cuchilla. Todos lo reconocieron en el momento en que lo vieron. No era otro que el talento extraordinario que había robado los cadáveres. Es ese maestro de ley. Es ese supergenio. ¿Ese maestro de leyes tenía las agallas para venir aquí de nuevo? No importa lo ingenioso que fuera, era solo un maestro de derecho. ¿Ese maestro de leyes se atrevió a venir de nuevo? No importa cuán aludido sea, es solo un maestro de leyes. Atrapamos este talento. Mátalo. De repente, había dioses verdaderos volando. Todos sabían que cuando el ejército entrenaba y perfeccionaba los talentos, los verdaderos dioses del espacio vacío no podían intervenir. Pero a los verdaderos dioses podían actuar, por lo que incluso si los talentos fueran aniquilados por los verdaderos dioses, solo tenían que culpar por no ser lo suficientemente capaz. Para que el grupo de dioses verdaderos vuele aquí, necesitarán 29 segundos, confirmó Luo Feng de inmediato. El verdadero campo de batalla a nivel de Dios era ilimitado para empezar. El verdadero dios de la bestia de 8 Hou-Fed estaba deambulando por la región al borde del campo de batalla, mientras que la posición de Luo Feng estaba en un área más remota. Incluso si el límite de velocidad final en el mundo de Jin era muy alto. Para apresurarse a donde estaba el verdadero dios de la bestia, ciertamente requirió 29 segundos. 29 segundos. Terminemos. La mirada de Luo Feng se centró en el verdadero dios de la bestia de 8 House Vita Arebel. Jaja. Es un maestro de derecho codicioso para no considerar su escape, dijo la extraña bestia de 8 alojamiento. Dada su habilidad para escapar y esquivar, definitivamente no soy rival por su velocidad. Pero si él peleara conmigo por adelantado, puedo terminarlo lo más rápido posible. Será mi reclamo de fama. La verdadera bestia de 8 alojas se estaba volviendo loca por la emoción,
y su ojo individual era colores parpadeantes llenos de intenciones asesinas. ¡Jon! ¡Jon! Dos figuras gigantescas finalmente se cruzaron. Con un rugido atronador, la bestia verdadera de 8 agudas dio su verdadera garra del frente a lo largo del espacio en el que estaba. Entonces, estallido. Las cuchillas se reunieron. Luo Feng fue rápido como un tornado, evitando el ataque en un instante. Esquivando de nuevo. Rugió a la bestia de 8 altas Dios verdadero en su corazón. Aterró un golpe de azotes con su cola increíblemente rápida, que parecía un látigo desuesado y suave que se formó conectando varios nudos. Con un rugido, se transformó en un arco que arremetió contra Luo Feng. Sin embargo, en el momento en que Luo Feng, en la forma de su figura borrosa de la cuchilla, dio el borde de la cola, se pisotó y se acomodó en la parte posterior de la bestia de 8 aguas, Dios verdadero. Puede haber parecido como si todo estuviera ocurriendo muy lentamente, pero cuando los dos caminos cruzados, Luo Feng estaba en la parte posterior del dios de la bestia de 8 agudas casi de inmediato. ¡Hua! Luo Feng finalmente blandió su hoja fantasma de sangre. ¡Matar! Sus rayos de cuchilla eran como agua a la deriva sin dirección fija. En un instante, se cortó en el cuello largo del verdadero dios de la bestia de 8 altas. Sin embargo, la bestia verdadera Dios torció su cabeza hacia la parte posterior mientras abría su boca manchada de sangre, revelando colmillos que inmediatamente mordieron la cuchilla de Luo Feng. ¡Jon! El rayo de cuchilla que originalmente era como ondas de agua explotó en un instante, produciendo una fuerza penetrante aterradora. Esta fue la técnica de la cuchilla más grande que Luo Feng había creado, la luz del agua y el fuego. ¡Ah! La fuerza penetrante del precioso embrión de la cuchilla, Blood Ghost Blade, del pulso del río Duandong, inmediatamente causó que la bestia de 8 aguas sea verdadera Dios llorara en estado de shock y miedo. Su solo ojo se ensanchó, lleno de asombro y horror mientras gritaba, «¡Imposible, imposible!». Después de que su poder piadoso se incendió, ¿cómo podría ser más fuerte que el mío? Soy un Dios verdadero, y él es solo un maestro de ley. La bestia verdadera Dios estaba mal. Entonces, tan equivocado. De hecho, la verdadera bestia de 8 altavoces, el poder piadoso de Dios era más fuerte que el poder piadoso de Luo Feng por un nivel completo. Sin embargo, nunca se había unido al ejército, por lo que no sabía la técnica secreta única de encender el poder piadoso. Y Luo Feng simplemente había ejecutado el primer volumen de Exterminio, pero fue más que suficiente para compensar la diferencia en el poder piadoso. El segundo volumen de Exterminio fue la razón por la cual Luo Feng podría superar a este verdadero dios antes que él. Cuando se trataba de arraigarse el poder piadoso, Luo Feng era mucho más hábil. Luo Feng era más poderoso en las técnicas de esquivación de combates cerrados en primer lugar, por lo que ciertamente era mucho más duro y podía esquivar o evitar cualquier ataques del dios verdadero de la bestia de 8 alojas. Sin embargo, por otro lado, frente a los ataques de Luo Feng, la verdadera bestia de 8 alojas solo podía intentar soportar el peso de todo con su fuerza bruta. ¡Matar! 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 Luo Feng se estaba volviendo loco. Manteniendo el nivel de ardiente según el segundo volumen de Exterminio, su poder piadoso se agotaba como loco. Incluso si ningún otro dioses verdaderos se hubiera acercado rápidamente desde lejos, no habría podido continuar luchando de esta manera por mucho tiempo. Todo necesitaba ser rápido. ¡Rápido! ¡Rápido! Todo el alma de Luo Feng parecía haberse infundido en la hoja fantasma de sangre que manejó. Luz de agua y fuego. 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 Los rayos de cuchillas como el agua llevaban un poder formidable, y este poder parecía estar débilmente en aumento. Bajo el límite final, la comprensión de las técnicas de cuchilla de Luo Feng estaba inesperadamente en aumento, sin embargo, en ese mismo momento, no lo había notado en absoluto. Todo su enfoque se concentró en el verdadero dios de la bestia de 8 aguas antes que él, ya que hizo todo lo posible para matarlo en el menor tiempo posible. No, no. La verdadera bestia de 8 alojas se sorprendió. Casi al instante, más de 100 rayos de cuchillas lo estaban lloviendo, pirateando sucesivamente,
haciendo que se debilitara a un ritmo loco. Estaba nervioso. Estaba aterrorizado. Anhelaba escapar. No, no. El verdadero dios de la bestia de 8 Houfed ya no se aferraba a ningún rastros de deseo de matar a Luo Feng. No le importaba cómo este maestro de ley podría ejercer poderes de combate tan fuertes, solo quería escapar y sobrevivir. Sin embargo, antes de las ominales técnicas de combate cercano de Luo Feng, incluso simplemente escapar era demasiado para pedir. No hubo escape. Mataré, mataré, mataré. Luo Feng estaba más allá de la locura como una figura borrosa y gigantesca de la cuchilla. Todo su ser parecía haberse fusionado como uno con una cuchilla fantasma de sangre, y los rayos de la cuchilla eran como olas oceánicas que se estrellaban contra el dios verdadero de la bestia de 8 agudas. Con cada paso segundo, cientos y miles de rayos de cuchilla se mantuvieron alejados, aniquilando todo de manera frenética. Esta era una tormenta que aniquilaría todo. No hubo escape. No había forma de que se pudiera detener. No hay posibilidad de obtener una ventaja sobre eso. Asombro. La bestia verdadera de 8 alojas no solo fue golpeada sin sentido, sino que incluso las varias docenas de dioses verdaderos que habían descubierto Luo Feng y ahora volaban estaban atónitos. ¿Cómo es posible? Si solo tenía habilidades impresionantes para esquivar, que así sea. Pero, ¿cómo puede ser que sus ataques también sean? Imposible. ¿Cómo puede ser tan poderoso? Su cuchilla debe ser un tesoro de tipo autómata. Debe ser. Todos estaban en negación, incapaces de aceptar el hecho de que en una confrontación individual, un verdadero dios podría ser derrotado por un maestro de leyes. Solo podían aceptar una explicación. Este maestro de leyes debe haber usado un tesoro tipo automaton, y esa cuchilla era un tesoro de tipo autómata. A través de la operación central de la máquina de autómata dentro de ella, la cuchilla pudo liberar un estallido de potencia de combate que superó con creces lo que supuestamente un maestro de leyes era capaz. Este debe ser el caso. En el campo de batalla a nivel de Dios verdadero lejano, el capitán, que había estado en silencio en una emboscada, estaba en gran sorpresa mientras observaba que todo sucedía con los ojos muy abiertos. Anteriormente, cuando vio a Luo Feng cargarse, había sacudido la cabeza, aunque de la manera muy discreta. Encontró que este nuevo recluta, Milky River, era tonto y arrogante para intentar menospreciar el poder de un dios verdadero. Después de todo, incluso un capitán como él, empuñando un tesoro de tipo autómata, solo podría tener una pequeña posibilidad de matar a ese verdadero dios. Pero el tiempo dedicado a tratar de hacerlo, a su vez, haría que los otros dioses verdaderos lo atraparan. Él va a morir, seguro, había dicho el capitán. En ese momento, había sido condenado. Pero ahora mismo. ¿Cómo podría? El capitán estaba asombrado. No pudo entender cómo un nuevo recluta podría ser tan poderoso, lo suficientemente potente como para suprimir a un dios verdadero. Esa fue la supresión absoluta. Incluso si fuera el tipo más ordinario de dios verdadero, el resultado no debería estar lejos de la norma. Debe ser un tesoro de tipo autómata. Antes de unirse al ejército, ya tenía un tesoro tipo autómata con él, su cuchilla de batalla. Eso debe ser todo. Debe ser. Esa cuchilla debe ser la razón por la que su poder puede elevarse por múltiples niveles. Así es como puede suprimir por completo a esta bestia verdadera Dios. La brutal lucha estaba en curso dentro del verdadero campo de batalla a nivel de Dios. Más de 1,000 dioses verdaderos habían notado que, en la región más lejana en el borde del campo de batalla, había otra batalla entre una bestia de 8 altas de nivel ordinaria y un verdadero dios de su lado y un simple maestro de derecho. El hecho, colocado justo antes de sus propios ojos, era que el maestro de la ley estaba atacando con tanto fervor que el verdadero dios no tenía lugar para represalias. Esa cuchilla debe ser un tesoro de tipo autómata. Debe ser. Casi cada uno de ellos estaba seguro de esto. Blood Ghost Blade era un embrión de cuchilla, por lo tanto, fue extremadamente precioso. Sin embargo, simplemente levantó los ataques de Luo Feng por un solo nivel, no como lo que todos los demás habían pensado ser como un par de niveles.
Luo Feng fue poderoso debido a sus técnicas de combate cercano, su dominio de los dos primeros volúmenes de exterminio y su comprensión de la luz del agua y el fuego. Los arroyos de rayos de cuchillas que se parecían a ondas de agua se estrellaron contra la bestia de 8 altavoces, Dios verdadero como loco. Estos rayos de cuchillas se acercaban a un estado de perfección. Bajo la influencia de tan interminables rayos de cuchillas, la bestia de 8 altas Dios se estaba volviendo cada vez más indefensa. Ya no podía poner una resistencia tan fuerte. ¡No! De repente, la bestia verdadera de 8 agudas sintió una sensación que surgía dentro de su pecho. Esta vez, realmente podría tener que enfrentar la aniquilación. Soy, con razón, un Dios verdadero. La verdadera bestia de 8 alojas, Dios, rugía furiosamente en su mente. ¡Jon! 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 Los interminables rayos de la cuchilla envolvieron todo a su alrededor. El verdadero Dios de la bestia de 8 Auer finalmente respiró su último aliento cuando su núcleo de vida se desintegró y se redujo a la aniquilación. Su armadura y algunos otros artículos se rompieron rápidamente de ella, y Luo Feng rápidamente agitó su brazo para reclamar la armadura. También reclamó que los otros artículos se separaron del Dios verdadero aniquilado. Luo Feng se transformó en una racha de luz fluida de inmediato y escapó lo más posible. En cuanto al área donde tuvieron lugar los combates, aunque antes, la mayoría de las vides moradas se habían roto y caído sobre la superficie del pantano. Ya no había un solo rastro de ellos. Un verdadero Dios fue aniquilado. El maestro de leyes había ganado. Y más de 30 cadáveres de Dios Beast True fueron todos para tomar. Desde el campo de batalla de nivel lejano de Dios, una poderosa bestia verdadera de Dios con 3 cuernos agudos y dorados, rugió de rabia. Después de él, obtenga los cadáveres de mis hermanos de 9 marismas de humo de ninguna manera. Avíselo. Todos los verdaderos dioses de la bestia extraña estaban furiosos. Incluso los verdaderos dioses de la montaña Xuan Yu se sorprendieron. Para un maestro de leyes poder matar a un dios verdadero en tan poco tiempo fue increíble. Afortunadamente para ellos, ese maestro de derecho había incautado los verdaderos cuerpos de Dios de 9 marismas de humo, por lo que los de la montaña Xuan Yu no necesitaban preocuparse. Sin embargo, 9 pantanos de humo estaba muy ansioso. Los cuerpos de los hermanos de 9 marismas de humo. Rugió la extraña bestia con 3 cuernos de oro. Más de 30 cuerpos. Debemos recuperarlos. Debemos recuperarlos. Retílalos de regreso. Retílalos de regreso. La extraña bestia verdadera dioses gritaban. Después de todo, solo había un cierto número de dioses verdaderos en 9 pantanos de humo, por lo que todos se conocían bien. Algunos de los cadáveres podrían haber pertenecido a amigos muy cercanos. Era el destino de un gran ser para morir en el campo de batalla, pero sus cuerpos aún serían enterrados apropiadamente después de morir. Sin embargo, más de 30 cuerpos habían sido incautados, y incautados por un maestro de leyes. ¿Cómo podrían dejarlo ir? Ve a Kula, ve a buscar ese maestro de derecho y recupere los cuerpos de nuestros hermanos. Gritó a una extraña bestia verdadera Dios con 3 cuernos de oro. Lo atraparé. ¡Jon! Las rayas de luz volaron, corriendo después de Luo Feng. Había 50 de ellos en total. Luo Feng siguió cambiando de instrucciones en la hierba en 9 pantanos de humo. Se ralentizó, no queriendo causar ondas. Estaba huyendo del verdadero campo de batalla de Dios, y como estaba cambiando su dirección, los 50 dioses verdaderos no fueron por el camino correcto. 50 dioses verdaderos vienen después de mí, y no son algunos dioses verdaderos mediocres. La mayoría de ellos tienen una verdadera armadura de nivel de Dios. A pesar de que Luo Feng tenía confianza, todavía no quería estar rodeado por los 50 dioses verdaderos. Después de todo, 50 de ellos. Y además, los verdaderos dioses en el mundo de Jin eran, en general, más poderosos que los del océano universo. El poder piadoso no se suprimió en el mundo de Jin, por lo que eso los hizo 2 niveles más poderosos. Incluso ese verdadero dios de la bestia extraña y de 8 garras tenía una técnica en el nivel 8, y si utilizara todo su poder, podría estar en el nivel 9. Cuando había estado luchando contra Luo Feng, ya estaba herido,
por lo que solo estaba en el nivel 8 de nivel superior. Tampoco tenía una verdadera armadura de Dios para protegerlo, por lo que había sido asesinado por las cuchillas de Luofeng. Si me quedo rodeado por esos 50 dioses verdaderos, será peor que estar rodeado por los dioses verdaderos del F-500 en el océano del universo. Incluso si fuera un bote de mausoleo, todavía no podía garantizar que pudiera escapar. Luofeng tuvo que tener cuidado. Cambió direcciones sin previo aviso y se movió hacia la periferia de 9 marismas de humo. La pelea entre 9 marismas de humo y la montaña Xuanyu involucraron a demasiados seres grandes. Más de 10,000 dioses verdaderos estaban involucrados, y 9 marismas de humo habían enviado 50 dioses verdaderos para capturar a Luofeng. No afectó el poder general de 9 pantanos de humo. En la periferia del campo de batalla de los verdaderos dioses, el capitán se estaba retirando. 50 dioses verdaderos están tratando de capturar la nueva Vía Láctea. No me captures en su lugar. Estaba en el lado opuesto como Luofeng, por lo que no estaba en peligro en absoluto. Le tomó varios días volver al campo de batalla de los maestros de derecho. Decidió fingir ser un guerrero tribal y se disfrazó del gran ejército. Esa nueva Vía Láctea es demasiado poderosa. El capitán estaba en el ejército, y recordó cómo Luofeng había matado a un verdadero dios. Es demasiado poderoso. Necesito un tipo de máquina valioso para poder rivalizarlo. Más de 30 cuerpos de dioses verdaderos. Eso equivale a una gran cantidad de créditos militares. Puede obtener un tipo de máquina valioso con ellos. Si puedo obtener otro tipo de máquina valioso, puedo sobrevivir incluso a tareas a nivel de encarnación. Entonces puedo entrenarme en el ejército, convertirme en un dios verdadero y obtener una herencia más avanzada. Sus ojos gris brillaban con codicia. Quería esos cuerpos. ¿Cómo puedo conseguirlos? Al capitán se le ocurrió una idea. Inmediatamente envió un mensaje a los 17 soldados usando su token. Todos. Capitán. Capitán. ¿Qué quieres, capitán? Capitán. Todos respondieron. El capitán siguió enviando el mensaje. Hace varios días, el verdadero dios de 8 Hour de Strange Beast que era responsable de recolectar cuerpos fue asesinado por otro verdadero dios, y en ese momento, ese nuevo soldado, Vía Láctea, apareció de repente y se apoderó del cuerpo. Luego se escapó. ¿Qué? ¿Obtuvo el cuerpo de esa extraña bestia de 8 altibajos, dios verdadero? ¿Esa extraña bestia que recolectó cuerpos? Todos los soldados estaban conmocionados. El capitán continuó. Sí. Esa extraña bestia verdadera Dios. La nueva Vía Láctea se apoderó del cuerpo y los objetos de valor dejados atrás, incluido el valioso que contiene todos los cuerpos de los dioses verdaderos. Esa extraña bestia verdadera Dios había recolectado más de 30 cuerpos de dioses verdaderos antes. Ahora, Milky Way los tiene a todos. Todos los 17 soldados estaban todos emocionados. Más de 30 cuerpos de dioses verdaderos. Eso equivaldría a un enorme crédito militar. Los verdaderos dioses de 9 marismas de humo están furiosos, y 50 dioses verdaderos ahora están tratando de encontrar la Vía Láctea, continuó el capitán. Quieren capturarlo. Lo acabo de ver, respondió un soldado. Muchas bestias extrañas dioses verdaderos. Me preguntaba por qué volarían en el cielo sin pelear. Los he visto también, dijo otro. Vi a muchos dioses verdaderos de Strange Beast también. Ayer vi a muchos dioses verdaderos extraños de la bestia. El capitán dijo, esos verdaderos dioses de la bestia extraña todavía están volando en todas partes. Aparentemente, no lo han capturado. Todo el pantano de humo de 9 está bloqueado desde el exterior por verdaderos dioses del espacio vacío, lo que significa que la Vía Láctea debe estar dentro de las 9 marismas de humo. Sin embargo, esos dioses verdaderos de la bestia extraña no pueden encontrarlo. Solo hay una posibilidad. Se esconde entre el ejército de la montaña Xuanyu. Así es. Así es, debe estar escondido en el ejército de la montaña Xuanyu. La montaña Xuanyu es un enemigo de 9 pantanos de humo.
Está entre un ejército de maestros de derecho, la extraña bestia verdadera. Dioses de los 9 marismas de humo no se atreven a ir al ejército de maestros de derecho. Los verdaderos dioses eran realmente poderosos. Sin embargo, cuando había más de 10,000 maestros del universo, incluso los verdaderos dioses no se atrevieron a meterse con ellos. Todos, dijo el capitán. Esos dioses verdaderos de la bestia extraña no pueden entrar en el ejército de la montaña Xuan Yu, pero podemos. Ahora vamos a buscarlo, y una vez que lo encontremos, le diremos a otros soldados. Y nos reuniremos y lucharemos en esa nueva Vía Láctea. No hay garantía de que podamos matar a esa nueva Vía Láctea. La nueva Vía Láctea es poderosa. Todos los soldados respondieron. El capitán dijo, sé que será muy difícil matarlo, pero tiene más miedo de ser expuesto ahora. Si podemos amenazarlo y obligarlo a darnos la mayoría de los verdaderos cuerpos de Dios, aún puede conservar algunos de ellos. Si se atreve a no dárnoslos, le diremos a esos dioses verdaderos de la bestia extraña dónde está, y estará condenado. Así es. No podemos obtener suficientes créditos militares por nosotros mismos. Bien podríamos amenazarlo. Nos lo dará. Tiene tantos cuerpos de dioses verdaderos, y solo necesito uno. Lo obligaremos a darnos los cuerpos. Los ojos del capitán brillaban fríamente. Todo iba exactamente como esperaba. Ni siquiera les había dicho que era la nueva Vía Láctea quien había matado a la extraña bestia verdadera Dios. Los 17 soldados debajo de él eran todos alegres y no tenían miedo de Luo Feng en absoluto. Ese nuevo soldado Luo Feng es realmente poderoso, pero todos esos soldados tienen armaduras de Dios verdaderas, por lo que no es un trabajo fácil matarlos, pensó el capitán. Saben que podría estar usándolos, pero para créditos militares, aún así le darán su mejor oportunidad. No importa que, tendré la mayoría de los verdaderos cuerpos de Dios. Los ojos del capitán brillaban más increíblemente. Había querido hacerse amigo de Luo Feng antes, pero bajo la tentación de los créditos militares, ahora optó por otro camino. Después de todo, lo mejor que pudo garantizar su supervivencia fue el poder. No puedo encontrarlo. Ese maestro de leyes parece haber desaparecido. No podemos encontrarlo. Todas las bestias extrañas estaban dispersas por diferentes campos de batalla, y estaban buscando Luo Feng. Debe haberse escondido en el ejército de la montaña Xuan Yu, entre esos maestros de leyes. Tiene que ser. Todos esos verdaderos dioses de la bestia extraña lo descubrieron, pero no se atrevieron a meterse en el ejército maestro de derecho. Tanto los extraños soldados de la bestia como el capitán especularon que Luo Feng estaba en el ejército de la montaña Xuan Yu. Y lo tenían bien. Me encontraré sin importar dónde me escondiera, pensó Luo Feng. Sin embargo, si me escondo aquí, los dioses verdaderos de la bestia extraña no se atreverán a entrar, incluso si saben que estoy aquí. Los guerreros tribales gritaban de ira y luchaban contra las extrañas bestias. Luo Feng fue uno de los guerreros tribales. Parecía no haber ningún orden. Sin embargo, si una bestia extraña verdadera Dios se atrevió a precipitarse en el ejército, los guerreros tribales lo atacarían de inmediato. Además, si un verdadero dios tribal corriera hacia las bestias extrañas, el maestro de leyes extrañas bestias atacaría a ese dios verdadero tribal al mismo tiempo también. Era una ley oculta. Los maestros de la ley podrían luchar entre sí de manera justa. Sin embargo, cuando se trataba de dioses verdaderos, unirían fuerzas contra el dios verdadero. Muchos guerreros tribales se reúnen en 9 pantanos de humo. Los verdaderos dioses de Viste Strange saben que estoy aquí, pero no se atreven a inspeccionarlo. Después de que termine la guerra, dejaré 9 pantanos de humo de inmediato. Luo Feng pasó los días aquí. Un mes tras otro pasó. Luo Feng había estado en el ejército de guerreros tribales desde la montaña Xuan Yu durante 3 meses. Con su poder, fue fácil para él sobrevivir en el ejército. Justo cuando Luo Feng disfrutaba de su tiempo, esperando el día en que podía irse. Mata a los bastardos de 9 marismas de humo. El cuerpo de Luo Feng era enorme, y su cabello desordenado lo hizo parecer un salvaje. Estaba rugiendo junto con otros guerreros tribales. Pero de repente, se desaceleró.
Luo Feng miró a su alrededor. Un guerrero tribal miró hacia él. El guerrero tribal sonrió y movió sus labios. No hizo un sonido, pero Luo Feng sabía lo que estaba diciendo: Vía Láctea. Es un soldado bajo el capitán. Luo Feng se dio cuenta de inmediato. La mirada de Luo Feng barrió los alrededores. Debe haber más de uno de ustedes. El capitán y el resto han llegado, respondió el guerrero de la cara roja a través de la transmisión de voz. Están dispersos por todo el lugar. Tu poder. Todos lo presenciamos por nosotros mismos desde el borde del verdadero campo de batalla a nivel de Dios. Ser capaz de escapar tan fácilmente a pesar de que estás enfrentado a varios dioses verdaderos. Honestamente no tendría la confianza para manejarte sin ayuda. Jua, 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 jua. A una distancia de distancia, más de 10 figuras se acercaban desde el ejército caótico de la montaña Xuanyu. La mirada de Luo Feng reconoció una de las figuras como el capitán con un gigantesco cuerno curvo. Los otros eran el lote de guerreros bajo su mando. Uno por uno, esos guerreros se comunicaron con él a través de la transmisión de voz. Nuevo recluta, Vía Láctea, eres mucho más poderoso de lo que esperábamos. Tus poderes son bastante impresionantes. Estamos dispuestos a aceptarte, para que seas uno de nosotros. Incluso el capitán estaba mirando a Luo Feng, y él dijo: Nuevo recluta, Vía Láctea. Capitán. Luo Feng miró al capitán que lo había menospreciado cuando acababa de entrar en el ejército del río Paizan como un nuevo recluta. En ese momento, este mismo capitán era todo sonrisas y parecía ser tan atractiva. Anteriormente, no te aceptamos porque, normalmente, los nuevos reclutas son débiles. Pero tu poder se ha ganado nuestro reconocimiento. El capitán dijo esto de la manera más directa. Todo lo que tienes que hacer es contribuir con esos verdaderos cadáveres de Dios y compartirlos con nosotros. A partir de entonces, dentro de nuestra pequeña tropa, todos los guerreros estarán completamente convencidos de su lealtad. También renunciaré voluntariamente a mi posición como capitán, y se hará cargo. Sí, estamos dispuestos a reconocerte como nuestro capitán y servirte. Mientras Milky Way esté dispuesto a echarnos una mano amiga, danos una oportunidad de supervivencia. Vía Láctea. Uno tras otro, todos los Warriors miraban con avance a Luo Feng. Incluso el capitán llevaba la misma expresión, como si realmente estuviera desinteresadamente dispuesto a dedicar la posición del capitán. La mirada de Luo Feng se extendió por los guerreros delante de él nuevamente cuando preguntó: ¿De verdad? Por supuesto. Esto no es más que la verdad. Te haremos nuestro capitán de inmediato, dijeron los guerreros, hablando como si todos fueran una sola mente. Luo Feng sonrió en su lugar. Pero su sonrisa reflejó su indiferencia cuando él respondió: es solo eso, ya sea que todos vivan o mueran, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Al instante, todos los Warriors se quedaron congelados en el acto cuando escucharon esta impactante pregunta. Pensé que ninguno de ustedes estaba preocupado por la supervivencia de los nuevos reclutas. Luo Feng dijo con una burla. ¿Y ahora, estamos hablando de amistad en tiempos de guerra? Había visto durante mucho tiempo a través de todo esto. ¡Qué capitán! ¡Qué amistad! ¡Qué bromas! El cruel y brutal proceso de selección del ejército había causado que numerosos guerreros sean aniquilados, y los guerreros más experimentados se usaron para ver tales aniquilaciones. Todo lo que querían era convertirse en verdaderos dioses para ellos mismos. ¿A quién le importaba esta posición sin sentido del capitán? Estos guerreros permanecieron bajo la orden del capitán solo porque era fuerte y poderoso. Si fuera por supervivencia, lo más probable es que lo habrían abandonado de inmediato. 18 guerreros, incluido el capitán, todos llevaban expresiones desagradables. No habían esperado que Luo Feng se separara tanto de la situación. Vía Láctea. El capitán de cuernos curvos transmitió sus palabras con gran ira. Ahora hay 50 dioses verdaderos que buscan capturarte. También han adivinado que debes estar entre uno de los grandes grupos de maestros de derecho de la montaña Xuanyu.
Los campos de batalla de los maestros de la ley están dispersos por todas partes, y hay bastantes bajo los ojos atentos de los verdaderos dioses que se esconden en la distancia mientras barre los campos de batalla para encontrarte. No muy lejos de nosotros, en el cielo en lo alto, ya hay uno de esos verdaderos dios que te espía aquí. Luo Feng levantó la cabeza para mirar hacia el cielo lejano. Lo sé, respondió Luo Feng. Pero está demasiado lejos. No podrá reconocerme. Pero podemos informarlo, dijo el capitán de Cuernos Curvos. Todo lo que necesitamos hacer es hacer contacto visual con él. De inmediato, notará esta área. Solo tenemos que contratar nuestros labios, y desde las formas de nuestras bocas, sabrá lo que estamos tratando de decirlo. ¿Oh? Luo Feng se rió. En el momento en que te descubren, dijo el capitán, ese verdadero dios solo necesita dar una sola orden y de inmediato, una multitud de maestros de ley de 9 marismas de humo lo rodeará. Para entonces, no tendrás forma de escapar en absoluto. Miró a Luo Feng. Vas a ser aniquilados. Elegir. Puedes elegir entregar la mayoría de los verdaderos cadáveres de Dios y traer algo de forma segura al campamento militar, o no puedes obtener nada y morir aquí. Haz tu elección, hablaron los Warriors, también mirando a Luo Feng. Vía Láctea, esta vez, tenemos esperanzas muy delgadas de sobrevivir a la misión. Si forzas nuestra mano, todos podemos morir juntos. Si tenemos que morir, te llevaremos con nosotros. Luo Feng sacudió la cabeza. Entonces todos pueden morir. Llevaré estos 35 cadáveres verdaderos de Dios al campo militar. Con eso, se dio la vuelta mientras rugía, mata a esos bastardos de 9 marismas de humo. Inmediatamente se transformó en luz fluida y se cargó a lo lejos. Los 18 guerreros, incluido el capitán, se sorprendieron. No habían esperado hasta ahora que este nuevo recluta, Milky Way, podría ser tan valiente. ¿Podría ser que realmente pensó que podría escapar cuando estaba bajo el asedio de un grupo completo de las mejores figuras de 9 marismas de humo? Aunque estaban sorprendidos, fueron extremadamente rápidos en el reaccionamiento. Incluso cuando Luo Feng estaba en movimiento, los 18 también partieron. ¿Nos quieres muertos, nuevos reclutas? Entonces tú también morirás. Vía Láctea repugnante. Te mereces morir. Tú eres quien nos obligó. Algunos de los guerreros llevaban expresiones temibles con los ojos llenos de locura mientras cargaban en Luo Feng. En ese momento, Luo Feng, que continuaba volando a alta velocidad, solo respondió con una sonrisa fría. ¡Hon! ¡Hon! El segundo volumen de exterminio se ejecutó por completo. La velocidad alcanzada fue malvada, tan rápido que rápidamente sacudió a los guerreros. ¿Crees que puedes seguirme? Luo Feng no pudo molestarse con ellos en absoluto. Entre los numerosos guerreros que lo buscaban, el capitán de Cuernos Curvos fue el más rápido. Vía Láctea, no te atreves a pensar en escapar. Él gritó. Inicialmente, el capitán había pensado que este nuevo recluta estaría preocupado por su situación. Había asumido que podía usar esto como una excusa para obligar a la Vía Láctea para entregar algunos de los cadáveres. Sin embargo, la realidad difería enormemente de sus expectativas. Este nuevo recluta, Milky Way, no tenía intención de escapar en absoluto. Los otros guerreros no habían visto a Luo Feng volviéndose loco antes, pero el capitán de Cuernos Curvos había sido testigo de sus acciones anteriores. Sabía que si este nuevo recluta realmente se entusiasmara, los otros guerreros no podrían manejarlo en absoluto. ¡Chi! 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 Detrás del capitán, un par de alas negras apareció detrás del capitán. En los bordes de estas alas negras había numerosas cintas negras. ¡Jua! Las gigantescas alas negras tenían hasta unos pocos cientos de cintas negras y aceleró a lo largo del espacio para envolver el área por delante. No importa cuán rápido fue Luo Feng, no pudo igualar la velocidad de esta arma. El entorno de Luo Feng de repente se oscureció. Mirando hacia atrás, vio enormes cintas negras que se parecían a numerosas enormes serpientes que se movían rápidamente para consultar los alrededores. ¡Largarse! Luo Feng gritó. Sostuvo 2 martillos.
Porque había pasado tiempo entre los muchos maestros de la ley de montaña, Xuan Yu bajo una identidad disfrazada, y no quería que ese dios verdadero de la bestia lejana que había estado husmeando alrededor de los campos de batalla para descubrir su identidad, había elegido a propósito un par de martillos que usara como su arma de batalla. ¡Jua! Los dos martillos hicieron un arco. Con la energía de su poder piadoso ardiendo fervientemente, el poder de los dos martillos era sorprendente. Cuando barrieron los alrededores, las cintas negras fueron arrojadas un poco hacia atrás. Desafortunadamente, un retraso tan leve fue suficiente tiempo para que muchas cintas negras formaran una enorme esfera negra, que rápidamente se movió para enviarlo por completo. ¡Qué gran resistencia! ¡Tan increíble poder! Luo Feng podía sentir el poder de las cintas a través de sus martillos y no pudo contener su conmoción. Este capitán no ejecutó ninguna técnica secreta en absoluto. La potencia de estas cintas negras que parecen envolver el entorno es muy fuerte. Esto no tiene sentido. Los poderes fuertes generalmente involucraban técnicas secretas. Sin embargo, solo la fuerza de las cintas a la luz de las cintas era increíblemente fuerte. ¿Podría ser un tesoro de tipo automático? Luo Feng infirió rápidamente una conclusión basada en lo que había visto. Debo romperlo con mi espada fantasma de sangre. Si espero romperlo, necesito ejecutar mi técnica de cuchilla más fuerte. Sin embargo, si continuara en este enredo, no sé cuánto tiempo perderé. Solo me preocupa que hacia el final, esa bestia sea descubierta, Dios verdadero. El capitán y su nuevo recluta, la Vía Láctea, intercambiadas se mueven al instante. Aunque los otros guerreros tribales a su alrededor tenían dudas sobre las razones por las cuales estos dos estaban involucrados en la batalla, contuvieron sus dudas. Después de todo, desde el costado, los ataques que el capitán estaba ejecutando simplemente parecía que estaba tratando de contener con un arma de fuerza espiritual. El espectador tenía sus dudas. Incluso si hubiera enemidades pasadas, ¿cómo podrían estar peleando en ese momento? ¿Podría ser por algunos botines de victoria? Capitán, tus alas de nubes negras son impresionantes. Las alas de las nubes negras vuelan tan rápido y tiene poderes de restricción tan grandes. Es extremadamente experto en protegerse, es el tesoro absoluto poseer para escapar y supervivencia. Los otros guerreros estaban llenos de envidia. En ese momento, Jon. Las muchas cintas negras que cubrían la esfera negra de repente despegaron a lo lejos a una velocidad aterradora. Un bulto apareció inesperadamente en la esfera negra. Era como si hubiera un monstruo escondido dentro de la esfera formado por las cintas negras, que volaba a una alta velocidad y tiraba por la fuerza la esfera negra junto con ella mientras se disparaba por el cielo. ¡Chi! 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 Numerosas cintas negras se destrozaron gradualmente para revelar un antiguo acorazado, y parecían innumerables cintas negras enredadas sobre la superficie del antiguo acorazado. Estas cintas negras mantuvieron el antiguo acorazado bajo capas de restricción, pero el antiguo acorazado todavía viajaba a una velocidad que continuamente se elevaba como si no se viera afectado en absoluto. Estaba volando a una velocidad tan súper alta. Y la velocidad se elevaba continuamente. ¿Qué? El capitán rugió, perdiendo la calma. Un poder de vuelo tan fuerte. A través de sus alas de nubes negras, el capitán hizo todo lo posible para manipular el antiguo acorazado. Pero el barco era demasiado fuerte, simplemente no podría ser sacudido. Por el contrario, el capitán fue tirado de volar a una velocidad extremadamente alta en la distancia. Capitán, dijo una voz. Pensé que querías traerme para ver a un dios verdadero. Vamos a conocerlo, entonces. El antiguo acorazado llevó al capitán junto con él mientras se acercaba al cielo. Qué poderosa era la fuerza impulsora del bote del mausoleo. Si lanzara un estallido, ¿podría este maestro de universo poder bloquearlo? El acorazado fue extremadamente rápido, y estaba cargando en el cielo muy por encima. En la zona más externa del cielo sobre el campo de batalla, había una bestia sinuosa y flotante de Dios verdadero. «Detente, detente». El capitán gritó enojado. ¿Estás cortejando a Doom? Ja ja. Dijo una voz. Vamos a ver al Dios verdadero y veamos cuál de nosotros va a morir.
El antiguo acorazado todavía avanzaba rápidamente en la dirección de la bestia verdadera Dios. El capitán estaba extremadamente nervioso. Lo sabía. También había robado un verdadero cadáver de Dios. Aunque el grupo de dioses verdaderos de 9 marismas de humo estaba ansioso por detener a Luofeng. Luofeng se había mantenido oculto dentro de ese acorazado, no se pudo detectar una sola respiración desde el exterior. Lo más probable es que ese verdadero dios Beast no pueda verificar la identidad de Luofeng. Por el contrario, confirmaría primero que el capitán fue el primero en robar un verdadero cadáver de Dios. Entonces, ciertamente no le darían la oportunidad de escapar. Eres tan vicioso. El capitán estaba muy enojado, pero no tenía más remedio que rendirse. Las cintas negras que estaban molestando al antiguo barco liberaron rápidamente su agarre cuando el capitán se separó rápidamente del antiguo acorazado. ¿Tienes una cuchilla de tipo autómata e incluso un acorazado de tipo automático? La fuerza impulsora de un acorazado es muy poderoso. Incluso mis alas de nubes negras tipo autómata no pueden permanecer dentro de mis riendas. El capitán se cernía en el aire mientras miraba impotente a ese antiguo acorazado que se aceleraba en la distancia en medio de los pastizales del pantano. Estaba lleno de renuencia. No sabía que tenías un acorazado de tipo automático. Dijo. Por eso pudiste escapar. Agregó a través de los dientes apretados, escapaste una vez antes, pero no creo que puedas escapar de nuevo. Poco tiempo después, en medio del ejército de Mars Smoke Mars que consistía en unos pocos miles de guerreros bestias, una multitud de bestias rugía y gritaba. Luego cargaron hacia la montaña Xuan Yu. ¡Matar! Los mataremos a todos los bastardos de la montaña Xuan Yu. Rugió la bestia con cuernos dorados, que se parecía a un enorme lagarto con alas. Del ejército de 9 marismas de humo, despegó y cargó en la montaña Xuan Yu. En el cielo de 9 marismas de humo, 6 verdaderos dioses del espacio vacío de la montaña Xuan Yu y 9 marismas de humo miraban hacia abajo. Así fue como se escapó. Ese soldado lleva a una bestia extraña maestra de derecho. Entonces, ni sus compañeros de equipo ni los 50 dioses verdaderos que fueron a buscarlo pueden encontrarlo. Debe poder dejar 9 pantanos de humo. Todos los verdaderos dioses del espacio vacío suspiraron. 9 humo también miraron hacia abajo y suspiró. Tiene 2 valores de tipo de máquina. Ese bote debe ser un verdadero tipo de máquina de nivel de Dios, pero tiene una gran potencia, por lo que debe estar en el nivel superior. Él es solo un maestro de derecho, por lo que no debería haber podido obtener un tipo de máquina tan valioso. Parece que aquellos en el ejército piensan en él. Los 6 dioses verdaderos del espacio vacío sabían todo lo que estaba sucediendo allí. Sin embargo, no esperaban que este talentoso soldado y la bestia de cuernos dorados fueran en realidad 2 cuerpos del mismo gran ser. Los verdaderos dioses del espacio vacío controlaban todo el campo de batalla, por lo que él sabía sobre todo. Sin embargo, no se atreverían a entrometerse. Nadie se atrevió a provocar las reglas ocultas en el mundo de Jin. Pasaron meses y la guerra estaba llegando a su fin. ¿Cómo no puedes encontrarlo? El capitán estaba muy molesto en el ejército de guerreros tribales de la montaña Xuan Yu. Aunque 9 marismas de humo es enorme, solo hay unos pocos campos de batalla en los que se reúnen los maestros de leyes. Esa nueva Vía Láctea no tenía ningún lugar para correr. ¿Cómo no podrías encontrarlo? Los soldados respondieron usando sus tokens de comunicación. Capitán, realmente no podemos encontrarlo. Hemos buscado en todas partes. No podemos encontrarlo. Los soldados no sabían, pero el capitán había visto a Luofeng matar a esa extraña bestia verdadera Dios. Sabía el gran potencial que poseía este nuevo soldado. Planeaba hacer amigos con Luofeng, pero eligió hacer ataques. Quería créditos militares. Podría vivir con fallas la última vez, ya que no había esperado que este nuevo soldado, Luofeng, tuviera una nave espacial tipo máquina. Sin embargo, habían pasado 6 meses, pero aún no pudieron encontrarlo. Imposible. Ve a buscarlo a menos que quieras morir. Él es nuestra única esperanza de terminar la tarea. El capitán estaba ansioso. No puedo creerlo.
Necesito decirle a los otros dos equipos. El capitán envió un mensaje a todos los soldados. Yuluo, Kufa, te voy a decir algo ahora. Hace varios meses, un verdadero dios de 9 marismas de humo que era responsable de recolectar los cadáveres de los verdaderos dioses murió. Su cuerpo fue arrebatado por el nuevo soldado, y ese nuevo soldado ahora tiene más de 30 cuerpos de dioses verdaderos. Se estaba escondiendo en 9 pantanos de humo. Aparte de Luofeng, todos los otros guerreros recibieron el mensaje e hicieron respuestas asombradas. ¿Qué? Imposible. ¿Ese nuevo soldado superó 30 cuerpos de dioses verdaderos? ¿Cómo sobrevivió? Puedes creer o no creerlo, dijo el capitán. Lo he perseguido durante mucho tiempo, pero es realmente bueno escondido. El capitán no quería decir demasiado más. Él creía que bajo la amenaza del ejército, los otros soldados también lo buscarían, por lo que era una gran oportunidad. El capitán pensó. ¿Yuluo? ¿Kufa? No tienen ninguna oportunidad contra la Vía Láctea. Lo mejor que pueden hacer es ayudarme a encontrarlo. Ni siquiera pensó en Yuluo y Kufa. La extraña bestia y los soldados estaban en 9 pantanos de humo. Yuluo transmitió su voz. Solo tenemos alrededor de 20,000 armas y armaduras, por lo que solo podemos garantizar que 2 terminarán la tarea. Parece que las batallas entre Swan Yu Mountain y Nine Smoke Mars se están poniendo menos tensas, por lo que podría terminar en breve. Tenemos que determinar si Luofeng realmente tiene los cuerpos de los dioses verdaderos. Inspeccione. Ve a buscar al nuevo soldado, Vía Láctea. Los ojos de esos extraños soldados de la bestia brillaban locamente. La locura surgió del miedo a la muerte. Los soldados de Kufa estaban con la montaña Swan Yu. Solo tenemos un poco más de 30,000 armas y armaduras, pero esto está lejos de ser suficiente. Sin la guerra, ni siquiera podemos esperar obtener 1,000 armas y armaduras más. Necesitamos buscar al nuevo soldado, Vía Láctea. Kufa era humilde y gentil, pero cuando se trataba de la amenaza de la muerte, todavía agarraba a la última oportunidad. Gu recibió el mensaje del capitán. ¿Más de 30 cuerpos de dioses verdaderos? ¿Vía Láctea? Gu estaba conmocionado. Le resultó difícil de creer. No quería creerlo. He estado recolectando créditos militares durante mucho tiempo, y todavía tengo un largo camino por recorrer hasta que alcance los 10,000 créditos. ¿Cómo consiguió tantos cuerpos de dioses verdaderos? Gu no quería creerlo, pero, según el mensaje enviado por el capitán, sintió que podría ser cierto. De lo contrario, el capitán no habría inventado una noticia tan ridícula. Arrepentirse. Gu lamentó profundamente su decisión. Si hubiera elegido quedarme con él, podría haber obtenido al menos 5 o 6 cuerpos de los 30 que tenía. Todos los soldados que fueron enviados a 9 marismas de humo estaban buscando la nueva Vía Láctea, pero no pudieron encontrarlo en ningún lado. Parecía que ya había dejado 9 pantanos de humo. ¿Todos me buscan? Bestia de cuernos dorados Luofeng estaba en el extraño ejército de la bestia. Había visto a algunos soldados en la distancia, e incluso había visto a Gu 2 veces. Haz todo lo que puedas. No podrás encontrarme. La bestia de cuernos dorados Luofeng ocupó el pantano, y la mitad de su cuerpo estaba en el agua. La guerra había estado sucediendo durante mucho tiempo, y ambas partes habían sufrido tremendas pérdidas. Naturalmente, ninguna de las partes se había restringido y ya no querían seguir luchando. Muchas bestias extrañas y guerreros tribales habían elegido retirarse. Finalmente, un soldado lo contactó. Vía Láctea. Vía Láctea, soy yo. Gu El. Bestia de cuernos dorados Luofeng sonrió. Oh, Gu El. Él respondió. ¿Has ganado suficientes créditos militares? No, es muy difícil obtener 10,000 créditos militares, respondió Gu. Vía Láctea, acabo de recibir la noticia de que el capitán, Kufa y Yuluo, y los soldados debajo de ellos te están buscando. Quieren obtener los verdaderos cuerpos de Dios de ti. Me están excluyendo porque piensan que estoy contigo. ¿En realidad? Luofeng respondió. Vía Láctea,
Fuimos juntos al ejército del río Paizan, y ambos somos nuevos soldados. Tengo muchos créditos militares para compensar. Solo quiero un verdadero cuerpo de Dios. Estoy dispuesto a intercambiarlo por objetos de valor. Estoy dispuesto a darte una verdadera armadura de Dios. Gu estaba ansioso. En su mente, tanto él como Luo Feng eran nuevos soldados, por lo que debería ser fácil para él obtener un verdadero cuerpo de Dios para su verdadera armadura de Dios. ¿Intercambio?, dijo Luo Feng. ¿En 9 pantanos de humo? Gu entendió que la Vía Láctea no querría que nadie supiera dónde estaba, por lo que no estaba dispuesto a realizar el oficio aquí. Gu transmitió su voz. Volvamos primero al campamento. Podemos hacerlo en el campamento. El tipo inteligente, Luo Feng pensó. Gu había estado recolectando armas y armaduras durante mucho tiempo, y era el hijo del océano Tru del Norte. En realidad podría tener algunas cosas buenas. Necesitas darme suficientes valores, dijo Luo Feng. De lo contrario, no habrá trato. Claro, dijo Gu, aliviado. Tenía miedo de que la Vía Láctea se casara con él. Luo Feng ya tenía un plan. Decidió ver cuántos objetos de valor podían obtener de 10,000 créditos militares. Entonces le pediría a Gu que le diera más. Eran solo 10,000 créditos militares para él, pero fue una oportunidad para salvar vidas para Gue. Si el ejército quisiera matarlo, ni siquiera su padre Nort, el verdadero maestro, se atrevió a detenerlo. Unos días después de Gu, contactó a Luo Feng, Kufa también lo contactó. Cao Fa, sin embargo, no tenía suficientes objetos de valor, por lo que las negociaciones se agrietaron. ¿Me crees un imbécil?, dijo Luo Feng. ¿Un oficio fuera del campamento militar? Jaja, entonces muere. Con eso, Luo Feng dejó de hablar con él. Estaba siendo caritativo. Solo podían vivir si les diera los cuerpos. Si se atrevieran a tratar de negociar términos con él, morirían. La guerra duró 1 año. Los verdaderos dioses del espacio vacío aparecieron uno por uno, y el ejército de la montaña Xuan Yu se retiró. ¡Hon! El pantano de humo 9 volvió a la normalidad. ¡Vamos! El ejército de la montaña Xuan Yu comenzó a irse. Algunos de los soldados que fingieron ser guerreros tribales se escondieron en la periferia de 9 marismas de humo. Todavía no tenemos suficientes créditos militares. Kufa, Yuluo y el capitán observaron al ejército irse. Sin la guerra, no tendrían la oportunidad de eliminar las armas. Ahora, sería difícil para ellos. Los extraños soldados de la bestia liderados por Yuluo se volvieron feroces. Abíjalos. El capitán y Cao Fa deben tener muchos créditos militares. Los aprovecharemos. Entonces podemos tener la oportunidad de sobrevivir. Vamos a tomar algunos créditos militares. Kufa también bramó. Esta es nuestra única oportunidad de sobrevivir, dijo el capitán a los soldados que lo siguieron. Todos los soldados eligieron luchar por créditos militares. Solo los más fuertes podrían sobrevivir y obtener suficientes créditos militares. Y si los 3 equipos se fueron por separado, seguramente habrá una lucha interna dentro de los escuadrones. En la periferia de 9 pantanos de humo, una bestia con cuernos dorados estaba hablando con 3 extraños maestros de la ley de bestias. Estos fueron los amigos que había hecho la bestia con cuernos dorados Luo Feng durante la guerra. Luego se fueron. Es hora de volver al campamento. Bestia de cuernos dorados Luo Feng miró hacia atrás a los interminables pantanos de humo de 9 rodeados de niebla. No le importó la desaparición de esos soldados del ejército del río Paizan. Llevaba muchos créditos militares. La bestia de cuernos dorados desapareció. De las 3 tropas de guerreros dirigidos por el capitán, Kufa y Yuluo, que estaban designados con una misión y todavía estaban dentro de la región de 9 marismas de humo, solo que el capitán había logrado obtener un verdadero cadáver de Dios. Los otros guerreros, incluidos Kufa y Yuluo, no habían logrado reunir suficientes créditos militares. Todos eran soluciones posibles de lluvia de ideas. ¿Deberían matar entre ellos? ¿Deberían continuar cazando? ¿O esperar a cosechar beneficios mientras los otros hicieron el trabajo? Todos iban a hacer todo lo posible,
pero también estaba destinado que una sola misión a nivel de desastre causaría que muchos de ellos sean aniquilados. Finalmente, he llegado. ¡Hon! Una figura solitaria apareció en el aire. Esa cifra no era otra que Luofeng. Mirando muy lejos, Luofeng pudo ver el vasto e ilimitado campamento militar. Reveló un rastro de una sonrisa mientras inclinaba la cabeza para mirar todo debajo. También pudo ver la larga cola de guerreros y bestias tribales que habían venido a unirse al ejército. Luofeng voló al campamento militar. Justo cuando Luofeng entró en el campamento militar del East Ejército, muchos agujeros de gusano en la región periférica del campamento militar del Ejército Este, dentro de un espacio retorcido, transportaban grandes seres. S.A. 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 Con casi todos los momentos que pasaron, los guerreros continuaron volando de los diversos agujeros de gusano. Vamos. La misión esta vez se considera fácil. Podemos terminarlo rápidamente, y luego podemos tener otra era de tiempo libre. Vamos. Sí. Nuestra próxima misión será en el nivel de reencarnación. ¿Quién sabe cuántos de nuestra tropa podrán sobrevivir? Espero que esta vez podamos obtener más créditos militares. Entonces podemos intercambiarlos por algunos tesoros más desde el punto militar. Entonces, con suerte, podemos atravesar la misión a nivel de reencarnación. Lote tras lote de guerreros, que van desde relajado hasta popa a estado preocupado, todo se fue. El ejército este era simplemente demasiado grande. Con cada momento que pasa, había guerreros que se fueron. Y entre esos guerreros que salían en una corriente continua, un guerrero, que parecía ser un maestro de derecho ordinario, se encontraba en una de las ramas de un árbol envejecido pero resistente en la distancia. Estoy aquí por orden del antepasado. Al ser aceptado en el ejército, podría haber sido asignado con misiones, pero nunca he pasado por ejecutar ninguno de ellos. Aquí estoy, solo estoy esperando. He estado aquí durante tanto tiempo, pero nunca he visto a ese líder de la Horda de la Vía Láctea, ni siquiera una sola vez. El guerrero armado con plata estaba muy preocupado, sin embargo, al mismo tiempo, mantuvo un ojo atento. El líder de la Horda de la Vía Láctea es muy impresionante, pero ¿y si es tan impresionante? Incluso si trascendió la reencarnación, simplemente contribuyó con otra Tierra Santa a nuestro océano universo. Para nosotros de la Tierra Santa de la Luna Púrpura, él no es una amenaza en absoluto. El guerrero armado con plata no podía dar sentido a esta situación. Una vez que se establece una Tierra Santa, será una existencia eterna. Mi universo de la Tierra Santa Purple Moon no le teme a ningún gran seres, por lo que simplemente no puedo entender por qué antepasado tiene a este líder de la Horda de la Vía Láctea en tan alta estima. Incluso todo el camino aquí en este mundo de Jin, todavía dio órdenes para que veamos su paradero. El guerrero armado con plata suspiró internamente. Simplemente no lo entendió. Estaba lleno de dudas, pero esta era la orden del antepasado, no se atrevió a desafiarlo. El vasto universo del océano fue misterioso e insondable. En uno de los dos universos de la Tierra Santa, Purple Moon Santa Tierra, el antepasado de la Luna Púrpura estaba enojado e insatisfecho. ¿Ya has descubierto el paradero de Luofeng? Dos figuras nerviosas se arrodillaron ante él con gran reverencia. Ancestro, anteriormente, vimos el bote del mausoleo ingresando al mundo de Jin, por lo que lo seguimos. Basado en su punto de entrada, si quisiera llegar a un ejército, sería una probabilidad de 80 a 90% de que terminaría en este ejército. Entonces, después de unirme al ejército del Este, he estado viendo las salidas de los numerosos agujeros de gusano, y de hecho, todavía tengo que descubrir el líder de la Horde de la Vía Láctea. Ciertamente no hemos descubierto rastros de él, antepasado. ¿Podría ser que el líder de la Horda de la Vía Láctea aún no se ha unido al ejército? Los dos maestros del universo permanecieron de rodillas. Tiene la herencia del pulso del río Duandón. Incluso si está en el mundo de Jin, puede separarse de cualquier cosa fácilmente, tanto que está haciendo un nombre para sí mismo. El antepasado Purple Moon miró hacia los dos maestros del universo y dijo con frialdad, no solo los dos necesitan vigilar de cerca la salida de los agujeros de gusano, sino que también deben preguntar con frecuencia sobre él.
En el momento en que gana una reputación, podrás averiguar más sobre él fácilmente. Comprendido. Comprendido. Los dos maestros del universo respondieron con gran reverencia. Ancestro, ¿nosotros, la misión de nuestra tropa? El maestro universo de doble cara con 4 brazos no pudo evitar preguntar. Los dos rotarán, instruyó el antepasado Perpelmon con gran indiferencia. Mientras uno vigila y patrulla, el otro saldrá a completar la misión de su tropa. Cuando se complete la misión, regrese al campamento militar para continuar buscando e investigando. El otro equipo saldrá a completar su misión. Esta vez, muy pocas de nuestras tierras santas de la luna púrpura han entrado en el mundo de Jin. Hasta la próxima era, habrá un puñado de maestros del universo. Para ese momento, ambos tendrán un momento mucho más fácil. Comprendido. Los dos maestros del universo también rezaban fervientemente para que llegara la próxima era. Póngase en movimiento, entonces. El antepasado de Perpelmon los despidió con una ola. Los dos maestros del universo se despidieron de la manera más respetuosa. La cara del antepasado de la luna púrpura estaba borrosa. Solo un par de ojos era visible. La mirada llevaba solo un rastro de gracia femenina, mientras que la mayor parte estaba llena de una intención asesina interminable. Pensé que era imposible matarte. Sin embargo, ¿quién sabe? El mundo de Jin ha surgido. En el mundo de Jin, el número que puede matarte, Luofeng, es demasiado. Luofeng, no me culpes. Solo puedes culparte por recibir esa herencia del pulso del río Duandón. En el universo virtual, en la cima de la isla Thunder, Luofeng se reunió con el líder de la ciudad de Primal Chaos. Luofeng. Maestro. El maestro y el discípulo se sentaron separados el uno del otro. Acabo de completar una misión a nivel de desastre y he ganado una cantidad bastante sustancial de créditos militares, dijo Luofeng. Completar esta misión significa que durante un periodo de tiempo bastante largo, estaré a salvo. Haré todo lo posible para descubrir los misterios del mundo entero de Jin lo antes posible. Eres el primero de nuestra raza humana en entrar. El líder de la ciudad de Primal Chaos asintió. Tu responsabilidad es la mayor. Ahora, en todo el océano del universo, ya sea dentro del universo primario, otra era de la reencarnación, los dos grandes universos de la Tierra Santa, u otras palabras, seres de todas partes tienen su vista en el mundo de Jin. Después de todo, el primer lote en ingresar podrá obtener información de primera mano y comprender más sobre el mundo de Jin, que es simplemente demasiado atractivo. Luofeng asintió. Esto era de esperar. En el océano universo, varios grandes seres anhelaban trascender la reencarnación, y también anhelaban obtener un tesoro verdadero supremo. Sin embargo, en el mundo de Jin, había muchos dioses verdaderos de espacios vacíos. Obviamente, habría un método de cultivo que podría permitir que un dios verdadero logre un gran avance para alcanzar el nivel de un verdadero dios del espacio vacío. Este llamado tesoro supremo verdadero era en realidad la armadura estándar de un dios verdadero, y simplemente había demasiados. Incluso existían varios tesoros mágicos de tipo autómata. La oportunidad de trascender la reencarnación, encontrar tesoros verdaderos supremos y obtener tesoros de tipo autómata era demasiado atractivo. Todos los poderosos grupos en Universo Ocean perdieron interés en las 3 tierras más peligrosas al instante. Todos estaban extremadamente emocionados al apartar la mira del mundo de Jin. La única captura fue que la oportunidad de entrar solo sucedió una vez en cada época. Anteriormente, la fuerza de voluntad del origen del universo primario vino a buscarme a través de Dios ancestral. Luofeng sonrió. Aparentemente, es mejor para mí quedarme aquí por el momento. Cuanto más tiempo, mejor. Haré uso de esta ventaja de estar en el mundo de Jin. Además, esta vez, he ganado un poco de créditos militares. Es posible que pueda traer algunos tesoros supremos verdaderos cuando regrese. Después de que haya pasado una efectividad, cuando salga de aquí, enviaré algunos de estos verdaderos tesoros supremos. El líder de la ciudad de Primal Chaos estaba encantado al escuchar tales noticias. El mundo de Jin fue el campo de batalla más importante.
Varios grupos de potencias superiores lucharían por ello. Sin embargo, el territorio humano dentro del universo primario representaba las raíces de la raza humana. Solo al expandir su territorio podría multiplicarse los talentos humanos en números, y podría haber continuidad en el estallido de grandes seres nacidos. De esta manera, la raza humana podría alcanzar el nivel de los otros dos universos de la Tierra Santa o incluso superarlos. Profesor, primero me dirigiré al punto militar, dijo Luo Feng. En el punto militar, puedo intercambiar créditos militares por herencia y obtener varios tesoros. Creo que debería poder echar un vistazo a los secretos más profundos del mundo de Jin. Cuando he adquirido una mejor comprensión del punto militar, compartiré la información con usted. Ponte en marcha, respondió el líder de la ciudad de Primal Chaos de inmediato. Pero recuerde, no tome riesgos. El mundo de Jin es mucho más peligroso que nuestro océano universo. Luo Feng asintió. Podría haber estado deambulando y deambulando por el mundo de Jin, pero mantuvo un contacto frecuente y tenía conversaciones regulares con su maestro. Constantemente era consciente de los diversos acontecimientos en el océano universo. En este momento, se podría decir que Universe Ocean es tranquilo y tranquilo. Obviamente, varias fiestas estaban mirando el mundo de Jin. Campamento militar del East Army, campamento del ejército del río Paizan. Luo Feng y Wu llegaron al campamento militar casi al mismo tiempo. Vía Láctea, Vía Láctea. Wu se fue a Luo Feng, siguiendo por detrás. Las alas unidas a su cuello se agitaban continuamente mientras decía, he preparado el tesoro. ¿Puedes darme uno a cambio ahora? ¿Lo has preparado? Luo Feng lo miró burlonamente. No hay prisa en absoluto. Primero iré al punto militar. Cuando regrese del punto militar, tendremos una buena charla. Wu era en algún lugar reacio. Si Luo Feng fuera al punto militar, significaría que entendería el valor de ciertos tesoros, y también significaba que Luo Feng lo oprimiría sin piedad. Pero no importa cuán reacio fuera, no se atrevió a discutir con Luo Feng. Todo lo que podía hacer era mover su rostro y sonrisa de aspecto horrible. Sí, dijo. Cuando Milky Way ha vuelto desde el punto militar, entonces hablaremos. Vía Láctea, no olvides conservar uno para mí. Estaba más preocupado de que este nuevo recluta, Milky Way, intercambie todos esos verdaderos cadáveres de Dios por créditos militares. Eso realmente le daría un golpe devastador. Sería lo mismo que condenarlo a muerte. Luo Feng asintió. No te preocupes. Luo Feng dejó el campamento de inmediato, sintiéndose encantado mientras se dirigía hacia el punto militar en el salón principal. El campamento del lago del ejército del río Paizan estaba a bastante distancia del salón principal, pero Luo Feng parecía estar disfrutando el paisaje mientras avanzaba. Estaba de buen humor, por lo que paseó al punto militar en el salón principal. El punto militar. Luo Feng levantó la cabeza para mirar el imponente y antiguo salón principal. Según las reglas, before de aceptar y después de completar una misión, estaría calificado para comerciar por los tesoros en el punto militar. Pero si aparezco aquí sin completar la misión, entonces no puedo entrar. Luo Feng recordó suavemente las reglas militares, luego se abrió paso a través de las puertas de ese salón amplio y imponente. En el momento en que entró por las puertas principales, hubo un cambio repentino en el tiempo y el espacio. Era como si hubiera entrado en otro mundo. Luo Feng se sorprendió. ¿Qué técnica secreta es esta? Antes de él era un gran mundo, un mundo que no era ilimitado, y había muchos guerreros dispersos por todo el lugar. Antes de que cada uno de ellos fuera una figura dorada. En comparación con el universo virtual, esto es mucho más mágico. Luo Feng exclamó en secreto. Una figura dorada apareció de la nada para aterrizar antes de Luo Feng. Luo Feng echó un vistazo a la figura dorada delante de él, pero simplemente no pudo ver su rostro claramente. La figura estaba completamente envuelta en luz dorada. Guerrero del ejército del río Paizan, estás en una misión. La figura dorada miró a Luo Feng. No se le permite cambiar por ningún artículo en puntos militares. Mi misión se realiza, dijo Luo Feng. Con una sola ola,
Luo Feng reveló el cadáver serpentino de una enorme bestia verdadera dios a su lado. Era un cadáver gigantesco cerca de 1.000.000 de kilómetros de largo. El cadáver parecía tan repentinamente que incluso los guerreros lejos estaban en shock. Irónicamente, dentro de este punto militar, casi todos los guerreros eran maestros de derecho. Buen. Los ojos del dorado recibieron luz dorada, cubriendo el cuerpo de la extraña bestia verdadera dios. Luego asintió. Este es de hecho un dios verdadero de 9 marismas de humo. La tarea está terminada. 10,000 créditos militares otorgados. Luo Feng se sorprendió. ¿Se podría decir que el cuerpo era de 9 pantanos de humo con una inspección simple? Parecía que los militares tenían un control asombroso sobre el mundo de Jin. Nombra tu requisito. El ser dorado miró a Luo Feng. Puedes intercambiar estos 10,000 puntos militares por armas, máquinas, herencia y cualquier otra cosa en la lista. Si tiene otros objetos de valor, también puede darlos a los militares y obtener créditos militares. Aquí está la lista. Una pantalla de luz gigante apareció frente a Luo Feng después de que el dorado dejó de hablar. Hubo una lista detallada en la pantalla, y Luo Feng lo atravesó. Quiero la información básica sobre los dioses verdaderos anteriores, dijo Luo Feng. ¿Información básica? Dijo el ser dorado. Solo hay 3 piezas de material sobre la información básica. Según el detalle y el nivel de secreto, requieren créditos militares iguales a 100, 500 y 3,000, respectivamente. Luo Feng se sorprendió. Era solo información básica, ni siquiera una guía de entrenamiento, pero requería tantos créditos militares. Los créditos militares obtenidos de una tarea a nivel de catástrofe fueron solo 10,000. Fue fácil para él obtener 1 o incluso 2 tesoros supremos de Wu con un cuerpo de dios verdadero, posiblemente más. De hecho, quería saber más. Quiero la clase más alta, dijo Luo Feng. Se gastaron 3,000 créditos militares. Dijo el ser dorado. Soldado del ejército del río Paizan, todavía te quedan 7,000 créditos militares, y solo puedes leer la información secreta aquí. Hua. Una multitud de texto apareció en la pantalla frente a Luo Feng. Solo él podía leer las palabras, ningún otro podía verlo, y tampoco pudo ver oficios hechos por otros soldados. ¿Aquí? Luo Feng susurró y comenzó a leer. El texto era pequeño y la pantalla era enorme. Hubo 100 millones de palabras en cada pantalla de luz. Basado en la información básica, había combatientes inquebrantables e inquebrantables, maestros de derecho, caballeros del universo, maestros de derecho, maestros del universo, dioses verdaderos, verdaderos dioses del espacio vacío y dioses verdaderos eternos. Cuando nació una forma de vida en el mundo de Jin, todos estaban en el nivel subdironado. En general, todos los que crecieron hasta la edad adulta podrían volverse eternos, y algunos talentos podrían volverse eternos después de que nacieron. Los combatientes eternos, los caballeros de la ley y los maestros de la ley eran formas de vida del cuerpo piadosos. Sus energías y huellas de vida se fusionaron en una. Cuando se consumió el poder piadoso, la huella de la vida también se consumió. Algunas razas tenían almas, mientras que algunas formas de vida, como los seres rocosos, tenían otros núcleos. Todos tenían huellas de vida. Cuanto más se consumiera la huella de la vida, más caería el poder. El 50% del cuerpo piadoso consumido disminuiría el poder de alguien en un 90%. Ese era el defecto de una forma de vida del cuerpo piadoso. Una vez que alguien se convirtió en un dios verdadero, regresaría al origen como un bebé, volviendo a sus vidas reales. Las formas de vida de tipo carne y sangre seguirían siendo carne y sangre, y las formas de vida de metal seguirían siendo metal. Por ejemplo, las formas de vida de tipo carne y sangre no pueden contener huellas de vida en su sangre y huesos. Al igual que los señores de dominio y los señores del sector, sus almas y cuerpos estaban separados. Sin embargo, después de convertirse en un dios verdadero, se convertirían en una forma de vida tipo carne y sangre nuevamente. Su alma y su cuerpo estarían separados de nuevo. Las energías de los dioses verdaderos eran cuerpos.
Cada pulgada del cuerpo podría arder y se convertiría en enormes energías de combate. El alma de un Dios verdadero estaba escondido en un corazón de Dios verdadero. Los verdaderos dioses del espacio vacío y los verdaderos de los verdaderos dioses tenían un corazón de Dios verdadero, que en realidad era un espacio misterioso dentro de los cuerpos de los verdaderos dioses. Dentro de ese misterioso espacio estaba el alma de un Dios verdadero, y el misterioso espacio también conectó el universo en miniatura afuera. No importa cuán lejos estuviera un Dios verdadero de su universo en miniatura, podrían transferir las energías en su universo en miniatura a su corazón de Dios verdadero. Había 3 formas de matar a un Dios verdadero. 1. Destruir completamente el cuerpo de un Dios verdadero, destruyendo así el espacio misterioso, y el verdadero Dios moriría. 2. Usa ataques del alma para matar el alma de un Dios verdadero, y el verdadero Dios moriría. El tercero y lo más común era atacar a un verdadero dioses usando el poder más allá de su defensa. Entonces las fuertes ondas de choque seguirían dañando el misterioso espacio, el corazón del Dios verdadero. Una vez que el corazón se derrumbó, los verdaderos dioses morirían naturalmente, al igual que una armadura de uso ordinario sería asesinado si un martillo lo golpeó en su pecho, como las ondas de choque aplastarían su alma. La misma regla aplicada. Cuanto más poderosos fueran los cuerpos, menos se debilitaría sus corazones de Dios verdadero. Si el cuerpo pudiera resistir todos los ataques, los corazones de Dios verdadero estarían perfectamente bien. Formas de la vida con carne y sangre, formas de vida rocosa y formas de vida vegetales, esta regla se aplica a todos ellos. Una vez que alguien se convirtió en un verdadero Dios, su cuerpo y alma se separarían. No importa cuánta energía quemó un verdadero Dios, no afectaría su poder, ya que el poder piadoso no involucraba almas. Los verdaderos dioses tenían universos en miniatura, y se transformaron de los países de Dios, no creados por dioses verdaderos. Entonces los verdaderos dioses necesitaban comprender el nacimiento y la operación del universo hasta que pudieran controlar un espacio vacío. Un pensamiento, y se formó un espacio vacío. Esta era la capacidad de un verdadero Dios del espacio vacío. Los verdaderos dioses del espacio vacío seguirían mejorando en el poder, comprendiendo más, hasta que un día alcanzarían un límite para comprender la evolución de todo el universo. Entonces incluso podría crear un universo en miniatura con un pensamiento. Un pensamiento, y se formó un universo. Esta era la capacidad de un Dios verdadero eterno. Los universos en miniatura formados en este método eran diferentes al universo en miniatura creado por la técnica heredada de Luo Feng, yo soy el universo. El universo en miniatura creado por esa técnica era demasiado simple, pero los universos en miniatura creados por los verdaderos dioses eternos eran campos de batalla, ya que los verdaderos dioses eternos no podían crear universos que fueran demasiado grandes. Un pensamiento, y un área de 10,000 años de luz cuadrada caería en un universo en miniatura. El verdadero Dios eterno era el maestro de ese universo en miniatura. Además de ser pequeños, los universos en miniatura eran exactamente como los universos normales. Eran tan poderosos que los verdaderos eternos podían suprimir fácilmente los verdaderos dioses del espacio vacío. Dioses verdaderos dioses del espacio vacío y dioses verdaderos eternos. Fue un proceso de comprensión de la evolución del universo hasta que uno pudiera crear un universo en miniatura con un solo pensamiento. Había 4 dioses verdaderos eternos en el mundo de Jin. Eran los 4 generales de los 4 ejércitos. Lograron el mundo de Jin, y eran superiores. Si un verdadero dios del espacio nulo hizo un gran avance y se convirtió en un verdadero dios eterno, podría dejar el mundo de Jin y luchar por su majestad, el rey piadoso. Otros soldados necesitaban ser convocados por su majestad, el rey piadoso para salir. Sin embargo, los verdaderos eternos podrían salir por sí mismos. ¿Salir solos? Luo Feng exclamó. Si ese rey piadoso todavía está vivo, entonces sus verdaderos dioses eternos pueden salir y luchar por ellos. Sin embargo, esa criatura gigante en forma de humano estaba en el océano universo, por lo que el rey piadoso podría haber muerto ya. Su majestad, el rey piadoso ha muerto,
y según la mente original, ninguna forma de vida en el mundo de Jin puede sobrevivir afuera. Incluso si nace un talento sin igual y se convierte en un dios verdadero eterno, podría morir instantáneamente después de abandonar el mundo de Jin. Luo Feng suspiró y siguió leyendo. Los verdaderos dioses del espacio nulo fueron los señores de un área en el mundo de Jin. Los verdaderos dioses eternos eran seres absolutamente supremos, y eran grandes funcionarios de su majestad el Rey Piadoso. Sin embargo, todavía había diferencias entre los verdaderos dioses del espacio vacío y los dioses verdaderos eternos. Cuando alguien se convirtió en un verdadero dios, su país de Dios se convertiría en un universo en miniatura, y la estructura del universo en miniatura era muy importante. El diámetro del universo en miniatura de un dios verdadero fue de 100 millones de años luz. Sin embargo, después de convertirse en un verdadero dios del espacio vacío, habría diferencias. Debido a la estructura del universo en miniatura, algunos tendrían un diámetro de 1,800 millones de años de luz. Algunos tendrían 2,500 millones de años luz, y otros tendrían 5.000 millones de años luz. El universo en miniatura más pequeño de un verdadero dios del espacio vacío tenía un diámetro de 1.000 millones de años luz, mientras que el más grande fue de 10.000 millones de años luz. ¡Oh! Luo Feng se sorprendió. Las dos tierras santas. Purple Moon Holy Land tiene un diámetro de 2,100 millones de años de luz, mientras que el Eastern Emperor Santa Tierra tiene uno de 3,200 millones de años de luz. Basado en esas dimensiones, tanto el antepasado oriental del emperador como el antepasado de la luna púrpura eran verdaderos dioses del espacio vacío. Seguiré leyendo. Los universos en miniatura fueron la fundación. Podrían absorber las energías afuera y transformarlas en poder piadoso sin impresión de vida. Cada vez que un gran ser es un gran avance, ya sea desde dioses verdaderos hasta dioses verdaderos del espacio vacío o desde dioses verdaderos del espacio vacío hasta dioses verdaderos eternos, solo serían un gran avance cuando sus universos en miniatura también se transformaron. Por eso, cuando murieron grandes seres, los universos en miniatura se desmoronaban. Si se destruyera un universo en miniatura, el gran ser aún podría vivir y absorber las energías afuera, pero ya no podrían hacer avances, sin importar cuán profunda fuera su comprensión. Los universos en miniatura, sin embargo, eran muy estables y fueron difíciles de destruir. Solo los grandes seres de nivel límite entre los verdaderos dioses del espacio vacío podrían destruir universos en miniatura de dioses verdaderos. Solo los seres de nivel límite de los verdaderos eternos podrían destruir universos en miniatura de los verdaderos dioses del espacio vacío. Y nadie pudo destruir los universos en miniatura de los verdaderos de los verdaderos. Sin embargo, todos los universos en miniatura de los grandes seres en el mundo de Jin fueron organizados en el centro del mundo de Jin por su majestad, el Rey Piadoso, por lo que no hay grandes seres capaces de llegar allí.